Equipo, aquí estamos. Bueno, muy buenas a todos. Estamos en un capítulo más del Rugido del Tigre. Y tenemos hoy aquí a Eduardo Gregory o Gregori. Técnicamente es Gregori, ¿no? Técnicamente es Gregory, sí, Gregory. Pero bueno, mucha gente me llama Gregory, la verdad El es que no. Gregory. Y a mí me sale solo. Tengo que hacer un esfuerzo mental Sí, sí. para. Es como el. Que nunca me he enterado cómo se pronuncia. A mí me sale siempre Matthew McConaughey. Pero eso se está fatal. Es McConaughey, ¿no? Debería ser. McConaughey, McConaughey. McConaughey, eso. Pero ya se te queda, ¿no? Se te queda. Es como Resident Evil, ¿no? El juego. Claro, claro, claro. Resident Evil es complicado, ¿no? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bien, 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 aquí encantado, mira. Domingo, aquí relajado en casa, o sea, súper bien. Te has... contabas que te habías mudado, ¿no? Porque tú habías estado durante muchísimo tiempo de tu vida en Wisconsin, ¿no? Sí, sí, me mudé hace ya pues un año y medio, 2 años, no más, como 2 años, Como a 2 años. Alabama. Sí, sí, Eh, sí. para quien no te conozca, bueno, voy a leer, mira, ya que lo Ujú, tengo aquí el libro y puedo... Y ahora ujú. añadimos algún detalle más, ¿no? Ok. A ver si está todo correcto. Bueno, licenciado en Filología Inglesa, ¿verdad, Eduardo? Sí. Por la Universidad de Valencia. Y Ujú. doctor en Estudios Hispánicos por la Pennsylvania State University. ¿Cuándo te vas a Estados Unidos, Eduardo? Porque tú llevas ya prácticamente más de Yo la mitad de tu vida. la mitad de mi vida, Justo. exacto, me vine con 24 y tengo 48, o sea que 24 años en España, 24 años en Estados Unidos. ¿Y cómo fue eso? O sea, tú haces filología inglesa, ¿no? Ahí en la Universidad de Valencia. ¿Y ¿Mm? cómo es eso? ¿Tan pronto en picar billete? Cuenta un poquito de eso, me da mucha curiosidad. Sí, o sea, nada, normal, yo estaba acabando la carrera y entonces pues hablo con una profesora. Hablo con una profesora y tal, pues bueno, qué es lo que pensaba hacer, tal y cual. Y ella me ofrece la posibilidad de hacer una estancia en Estados Unidos con una beca de colaboración que tenía en la Universidad de Valencia. Ajá. Había dos posibilidades, Iowa y Nebraska. Entonces yo le digo que no. En principio le digo que no porque no, me apetece irme, tal, acabo la carrera, intento positar, bueno, lo típico, ¿no? Claro. Y nada, y al año de terminar, pues vi yo que estaba la cosa bastante, bastante mal, ¿no? Y digo, pues oye, no sé, igual es interesante la opción esta de irme, ¿no? Ya. Volví a hablar con la profesora y tal, y me dio la información, apliqué y bueno, me aceptaron en Nebraska y me vine. Esto fue, estamos hablando 2000 poco era, Es- ¿no? a principios, 2002 llegué yo a Estados Unidos, 2002. Sí, Vale. ya acabé en el 2001. Pues tú en Eh, principio no tenías, cuando tú empezaste o estabas estudiando filología inglesa, perdón, no tenías en ujú. mente hacer una carrera académica en la universidad, tú pensabas opositar para profesor de secundaria. Sí, para profesor de secundaria, sí. Esa era un poco la idea. Pero bueno, no sé. Dije, bueno, no, debería aceptarla, no sé, ver qué hay más allá, ¿no? Porque, Claro, no un sé. poco de curiosidad, ¿no? De conocer otra cultura, Exacto. entiendo que al final algo de manejar el inglés mucho mejor de lo que podías manejarlo con lo que hubieras Claro, aprendido aquí. de estar fuera y tal, y sí. Y en principio no tenía pensado quedarme ni nada por el estilo, tenía pensado hacer el máster un par de añitos y volver, pero bueno, te vas quedando, y 24 años, ya te digo. 24, ¡guau! Qué pasada. Y entonces haces el doctor, decides hacer el doctorado allí. ¿De qué haces el doctorado? Hago el doctorado, bueno, en estudios hispánicos, que se llama Sí. aquí, ¿no? Y la tesis fue sobre la generación del 98, fíjate. ¿Cómo se llamaba, tío? Esto, eh, ficciones históricas, algo así, creo que era el título. Bueno, hablo básicamente de los textos sobre la guerra carlista, Vale. de Unamuno, de Valle Inclán y de... Sí, de hecho y- yo he visto que en Dialnet tenías hay un enlazado, un artículo que hiciste sobre Zalacaín, ¿no? Zalacaín, sobre o pues, sea, que de la... Que a raíz, eso me llevó a publicar varios artículos académicos y claro, tal. como un poco trocear la tesis, ¿no? Más o menos. Correcto, así fue, exactamente. Sí, Es sí, sí. curioso, pero es un tema.
cambiaron, ¿eh? Luego mis intereses cambiaron porque luego estuve bastante tiempo metido con Gómez de la Serna, con Ramón Gómez de Sí. la Serna, varias cosas de él. Pero, y tú en ese momento, perdona, Eduardo, tú tenías, o sea, tus intereses, digamos, literarios estaban ahí. Te interesaba mucho el 98. Imagino que quizá ha influido un poco por el hecho de, pues, pues aquello de que siempre que te vas de casa, ¿no? Es como siempre la casa la tienes mucho más cerca, ¿no? No sé si pudo influir un poquillo esa lejanía. Puede ser, no sé, o sea, no tengo, yo diría que no, yo No, ¿no? no tenía un interés vital, digamos, en la generación del 98 en absoluto, no sé, se fue un poco dando, ¿no? Se fue Vale. un poco dando. Me interesaba la literatura en general, eh, pero bueno, no sé, surgió así, la verdad es que lo disfruté, pero no es que sea la gran pasión de mi vida, vamos, Ve- el 98. El No, 98. me interesa mucho más a nivel ya de lector eh, Gómez de la Serna, por ejemplo. Todo el movimiento de principios del siglo XX, la vanguardia, todo eso me parece mucho más interesante. Pero bueno. Mm. Y te dedicaste eso entonces un poco a investigar a Gómez de la Serna. Curioso que Ujú. por el momento, ahora ya hablaremos de los libros que has publicado, pero bueno, tú has publicado principalmente como escritor poesía. Sí, sí. Curiosamente, por ahora en la parte académica, en tu faceta académica, no habías trabajado la poesía, ¿no? O sea, o algún articulillo o algo así había en aquel Nunca, momento. nunca, 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 en general. nunca he tratado la poesía desde un punto de vista académico, no. No, no, no. Hombre, ¿pero ha sido algo deliberado o...? Es decir, no quiero Em, ensuciar la poesía, es una cosa que no quiero mancharla de a veces academicismos y de historias, ¿no? es desde un punto de vista pragmático. Me parece muy difícil decir algo relevante sobre algo tan misterioso como es la poesía. La poesía me parece una cosa muy rara. Y eso es lo que me atrapó también a la hora de escribirla, ¿no? Ya. Eh, Pasan cosas muy raras con la poesía, con la escritura poética, ¿no? Y creo que es muy difícil decir algo desde un punto de vista crítico Ya. relevante sobre la poesía, no sé, me parece mucho más sencillo hacerlo con la novela. Con la novela. Sin Sí. embargo, allí en Estados Unidos, tú esto lo sabrás bien, ¿no? Allí, Mm. en general, hablar de... O sea, ligar la poesía y cualquier forma artística con la sociedad, o sea, es una constante, ¿no? Hablar de la economía en Galdós, hablar Ah, de los roles de género en cualquier obra, del tipo que sea, también en en la poesía. O sea, está más que a la orden del día, ¿no? Imagino que uno tiene que sí, tirar por ahí si quiere labrarse una carrera académica tocha, digamos, ¿no? no, se puede hacer, evidentemente, hay gente que lo hace y lo hace muy bien, pero Sí. yo me veía, no sé, poco preparado, tal vez, para hacerlo bien o como yo quería hacerlo, no sé. Y luego de Gómez de la Serna, pasas Ujú. al... ¿Hay algún interés nuevo así que surja? ¿Alguna otra rama que...? No, no, la verdad es que así a nivel de escritura académica, no. Creo que eso fue lo último que, bueno, también tiene que ver con el hecho de que, bueno, conseguí tenure y tal, ¿no? Y entonces, al conseguir tenure, como que ya me dejé, no es que me dejara ir, pero ya, no sé, tal vez centré más mi interés en la traducción. A partir de Sí. ahí sí que me empezó a interesar ya la traducción, ahí sí que entré en la poesía y traduje, bueno, varias cosas, ¿no? Eh, ya, eso fue, y eso ya fue al final de mi etapa, digamos, como profesor universitario, sí. Ujú. Eso fue lo que hice. ¿Tú ahí has llegado, has publicado en revistas de allí, de Estados Unidos? ¿Has publicado algo de...? No. No, no, la verdad que no. No porque es que se tiene que hacer en inglés, ¿no? Y no me veo. Lo he pensado, ¿eh? Se me ha pasado Sí, por la cabeza varias veces. Pero no me acabo de ver como un escritor estadounidense, la verdad. Yo me veo como un escritor español que vive fuera de España. claro. Pero, o sea, culturalmente, a nivel de referencias, no sé, de todo, mi mundo es español. No tendría mucho sentido publicar en inglés, creo. No Pero, sé. Igual, pero digo yo, pero publicar allí, por ejemplo, en alguna revista de allí, porque, bueno, en fin, el mundo hispano allí es potentísimo. Imagino que habrá muchas plataformas donde tú puedas, pues no sé, traducir, ¿no? sí. A poetas, ¿no? Eso no lo ha... Sí, en ese sentido, sí. Traducir puede ser. Pero a nivel creativo, Sí, no. la verdad es que es sorprendente. O sea,
el papel de la literatura en español en Estados Unidos es absolutamente residual. Es decir, no hay nada. Es un páramo, completamente. Es una cosa difícil de entender y de explicar, ¿no? Porque realmente hay más de 60 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Debería haber una industria cultural enorme detrás, debería haber una industria editorial, una industria Claro. cultural enorme, y no la hay, sencillamente no la hay. En español no existe prácticamente nada. Bueno, a ver, tampoco quiero ser injusto. Existen cositas, existen editoriales independientes haciendo una labor muy digna, pero para el peso que deberían tener 65 millones de Claro. hispanohablantes, no hay nada, no hay nada. Es que es muy, o sea, es verdaderamente extraño, ¿no? Claro, yo pensaba, digo, allí quizá debe de haber pues, una cierta industria, de hecho, vamos, allí en general el tejido editorial es tremendo, ¿no? O sea, está preparado para que tú estudies el máster de escritura creativa o lo que sea y que hagas una tesis o lo que sea y que te enganches, ¿no? O sea, está Sí, todo muy sí, sí. pensado para que tú te metas en la industria y te dediques a, pues no sé, entiendo que a trabajar en editoriales, escribir para medios. Sin embargo, claro, me comentas que en español nada, ¿no? O sea, el español está totalmente en ese sentido apartado casi, vamos. Y ahora y ahora O sea, más, ¿no? hay cositas, hay Algo hay, editoriales sí. funcionando, ¿sabes? Pero para la relevancia que debería tener, ¿sabes? El Ya, papel del español en Estados Unidos, que es básicamente el español es un idioma americano. O sea, quiero decir, no es una lengua extranjera, es un idioma de Estados claro. Unidos. No hay nada, realmente no hay nada, no hay una cultura propia en español en Estados Unidos. Es muy lamentable. Ujú. Desde luego. Y a nivel de eso, ¿no? De la influencia como claro, de la literatura, vamos a hablar ya no en español, pero por ejemplo, de la Mm, literatura española. O sea, yo lo que tengo entendido es que en Estados Unidos, más allá de algún poeta de digamos, del 27 o Antonio Machado, o sea, poetas que están muy, pues eso, ¿no? Que tienen mucho que ver, ¿no? Con la guerra civil y demás. sí. O sea, quitando esos poetas, nada. O sea, ni Generación del 50, ni Novísimos, ni más para atrás. Es sorprendente, de verdad. Pero, o sea, si hablamos del ámbito académico, ¿no? En los departamentos de español, de las universidades y tal, o sea, entre gente competente, que conoce bien la historia de la literatura en español y tal, el papel de la poesía española contemporánea es prácticamente nulo, me parece a mí, ¿eh? Que Sí, eso, evidentemente, no quiere decir que no haya gente muy válida trabajando y haciendo, ¿sabes? Pero a nivel de conocimiento medio, digamos, de un público lector competente y culto y realmente la poesía en español, yo creo que para ellos se acaba con la guerra civil, joder. como decías, o sea, Lorca, Machado, Juan Ramón a cierta distancia, y luego ya Y se acabó. no, se acabó, no hay nada. Los No. clásicos del siglo de oro, tampoco, nada. No, siempre son clásicos, los Claro. clásicos siempre son clásicos, el Cervantes problema imagino que sí, ¿no? Cervantes es inevitable, ¿eh? Quevedo, Góngora, en fin, los clásicos siempre son clásicos, ¿no? Claro. Pero más allá de García Lorca, yo te diría que no. Ahí se acaba la historia de la literatura española en Estados Sí, Unidos, por lo menos, ¿no? sí, yo te diría que sí, honestamente te diría que sí. Y es curioso porque, hombre, Pedro Salinas vivió en Estados Unidos, Juan Ramón Jiménez vivió en Estados Unidos, es decir, debería haber más, no sé, o reconocer más la labor de ciertos Ya. poetas, ¿no? Eh, no, no, Y, la verdad es que no. claro, y especialmente porque, claro, tampoco nos queremos poner aquí ombliguistas, ¿no? Los españoles, que bueno, pero estamos hablando de que bueno, el único país europeo, en fin, donde se habla español, que es la segunda lengua más hablada, entiendo, ahí en Estados Unidos, ¿no? El español. Sí, sin duda. Sí. Joder, pues quizás tendría sentido que hubiera un mayor interés, ¿no? Hacia la literatura española frente a la literatura, pues no sé, polaca, ¿no? O alemana, ¿no? También te tengo que decir que el interés sí está en la Vale, literatura latinoamericana. Es claro, decir, hay una diferencia brutal. Es decir, la literatura latinoamericana sí está considerada mucho mejor que la literatura española en Estados Unidos, pienso yo, ya, con excepciones puntuales, ¿no? Quiero decir, hay gente que se conoce y se lee, yo que sé, por ejemplo, Javier Marías, es conocido.
Eh, a nivel poético, Luis García Montero se conoce. No Ah, te vale, diría que es, ¿sabes? Ultra conocido, pero a determinados niveles se conoce. vale. Pero un poquito más. Ahora, Sí, tiene que ser, Eduardo, con perdón, un catedrático o alguien que esté en la universidad que conozca, que se dedique a la literatura y, claro, ¿sabe? García Montero. sí, claro, Pero sí. tiene que ser a Cosas ese muy, nivel. cosas muy puntuales, sí. Ya, Yo creo que el conocimiento medio de la literatura latinoamericana es mucho mayor. Es mucho mayor. Lo cual tiene sentido. No, no hombre, digo que no lo claro. tenga. Tiene mucho sentido. Pero, hombre, No, no sé. entiendo que, claro, hay muchos descendientes de, pues bueno, de mexicanos y de colombianos, ¿no? Que están allí, ¿no? Y que entiendo que, en fin, no sé, si un abuelo, un doctorando, ¿no? De allí, ¿no? Que tiene un abuelo que es de Colombia o yo qué sé, ¿no? O mexicano, pues Sí, entiendo sí, sí. que la literatura que más le va a tirar, ¿no? Probablemente, no tiene por qué, ¿no? Pero le va a tirar a lo Sí, mejor la literatura... eh, sí, sí. No, es entonces, un tema de marketing cultural también, evidente, ¿no? O sea, hay un movimiento clarísimo de apropiación cultural de los Estados Unidos hacia América Latina. De manera que, por ejemplo, tú encuentras los libros de García Márquez como Latino Literature, por ejemplo, que me parece una aberración, me parece una joder, aberración no, absoluta, ¿no? Pero es así, o sea, entra dentro del universo, ¿sabes?, cultural que los Estados Unidos perciben de América Latina. Entonces, los españoles somos muy marcianos, es decir, no pueden claro. hacer eso con un escritor español, donde no es un escritor latino, ¿sabes? Eh, entonces quedan un poco en tierra de nadie, ¿no? Quedan un poco en tierra de nadie porque no son ni enteramente latinos ni enteramente europeos, ¿no? Porque para la mentalidad americana, europeo es básicamente alemán, francés, Ujú, europeo, ya. digamos. Sí, Eh, claro. Sí, los yo españoles creo que siempre es en ese sentido han estado un poco en tierra de nadie. Siempre ha sido como una cosa intermedia. sí, Ni es Europa del todo porque tiene una idiosincrasia muy particular. Y claro, evidentemente tampoco es América Latina, es otra, o sea, quiero decir, es una cosa como que está entre dos tierras, ¿no? Entre dos aguas, ¿no? Como Paco de Lucía, ¿no? Es una como Pablo, cosa, claro, claro, pero allí, por ejemplo, lo que es la literatura europea en general es algo que está como un poco olvidada. O sea, Europa es el continente olvidado, podríamos decir en general. O es no, una inquina especial hacia España. no. O sea, a nivel mainstream, digamos, yo creo que no, o sea, que la gente consume fundamentalmente literatura en inglés, estadounidense y británica, ¿no? Ya. Pero a cierto nivel ya, digamos, más experimental o más de editoriales independientes, sí, sí. O sea, los grandes escritores europeos contemporáneos están traducidos al Sí, claro. inglés, se leen, se discuten, etcétera, ¿no? Eh, ya te digo, pero los españoles están un poco en tierra de nadie, ¿no? Eso sí, sí tengo esa impresión, la verdad. Sí. Y porque recuerdo, mira, bueno, voy a comentar un poquito un par de cosas más o menos ¿Mm? en torno a tu trayectoria como también como traductor y como poeta, ¿no? Has ¿Mm? publicado, en fin, creo que concretamente publicados como tal tienes tres, ¿no? Tres libros de poemas, ¿no? Sí, Tienes Origami, ¿no? Publicado en Huida, que ahora te voy a preguntar por qué empezaba a publicar tan tarde, digamos, entre comillas, ¿no? Para... Normalmente los poetas, pues, con veintipocos, ¿no? Están ya publicando. Y tú tenías 40 años más o menos cuando publicas 40, bueno, 39 creo que. 39, ¿no? Y lo publicas, por supuesto, estando ya en Estados Unidos más que asentado, ¿no? Publicas Origami, luego en Enuida, y luego publicas este que tengo por aquí, Cuaderno de Lucía, en Siltolá. Sí, sí. Y el tercero que has publicado es Playa de San Cristóbal en Libros del Aire, que la Correcto. publicaste el año pasado, ¿no? ¿O el otro? Creo que en el otro, El en el 24. Es que el tiempo, si ya mayor, me pasa ya volando el tiempo. Ya llega un punto en que hace 2 años, hace 5 meses, ya es como... Sí, En sí, fin, sí. terrible. Y luego, bueno, tienes otro inédito que no... Y tengo otro inédito, sí, que que de momento no lo he publicado, pero bueno, ahí estamos. le he echado un ojo, ¿vale? Ah, Pero yo, claro, he pensado, digo, quizás no conviene hablar mucho del libro porque te hablas del título y demás, porque no sé si lo estás mandando a premios o lo que sea. sí, lo estoy moviendo por ahí, así que Estamos si viendo por quieres. ahí. Vale. Pues lo Ya, dejamos ahí. vale. Em, bueno, entonces, primero, eh,
¿Cómo surge ese, o sea, ese origami? ¿Por qué lo publicas tan... tú llevas escribiendo poesía, te imagino, desde siempre, ¿no? Desde adolescente o... Sí, pero de una manera muy, quiero decir, no tenía nunca pensado publicar realmente. Entonces, no sé por qué, eh, digamos, a mediados de los 30, ¿no? De los 34, 35 por ahí, me dio por escribir poesía de una manera ya mucho más sostenida y con intención, digamos, ¿no? ¿Vale? Eh, no te sabría decir por qué, honestamente, no sé por qué. Tal vez tiene que ver algo con, bueno, cierta crisis de mediana edad, tal vez, o crisis personales o profesional, no sé. Hubo algo ahí que cristalizó en la necesidad de sacar eso afuera, ¿no? Y de escribir esos poemas. Lo anterior eran, digamos, cosas esporádicas, textos Sí, esporádicos. sí, esporádicas para mí, tal, sin mayores pretensiones. O sea, siempre he sido lector de poesía, ¿no? Pero a nivel de escribirla, nunca sentí esa necesidad hasta bien entrados los 30. Sí, Ah, qué es, curioso. O sea, que es quizá, curioso. vamos, que antes de eso a lo mejor habías escrito algo, pero que muy poca cosa en Muy general. No poca, era muy poca cosa, sí, sí. a partir de los Poemas, 30 y algo, por ahí, es cuando empieza. Qué curioso. sí, sí, sí. No es una cosa extraña, la verdad que. Sí, y luego ya. En esa época entiendo que la lectura de poesía es mucho más fuerte también, ¿no? Al tener la necesidad de escribir, también entiendo que de leer a otros Claro, poetas, ¿no? claro, claro. O sea, siempre había leído, ¿no? Y Sí. además, claro, habiendo estudiado doctorado y tal, ¿no? Pues evidentemente también. Pero sí, 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 sí. Se produce un cambio ahí. No sé por qué. Debería hablarlo con mi psicoanalista, ¿no? Psicoanalista. Qué curioso. Y luego, bueno, publicas Origami y, bueno, es un primer libro, lo publicas en Enuida. Entiendo que, bueno, pues no mandaste el libro, ¿no? Porque ¿qué es como has seguido tú haciendo luego? Tú ibas Sí, ahí aislado, entre comillas, ¿no? Del claro, mundo completamente. literario español, vas Sí, escribiendo tus cosas y vas probando en editoriales y funciona y lo sí, publicas, ¿no? sí, 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 tal cual. O sea, no. Sí, sí, lo mando y Y punto. surgió publicarlo en Ediciones Enuida. Surgió publicarlo ahí, sí. Lo mandé, le gustó y trabajamos. Y adelante. El libro lo has podido. Porque, claro, entiendo que el hecho de estar en Estados Unidos para promocionar los libros y tal es una. Es complicado, es Ya, muy complicado. Debería tener una presencia mediática mayor, soy consciente de ello, no sé, debería moverme más de lo que me muevo, tío, pero ya. no sé, me da cierta pereza, también te digo, ¿eh? O sea, Sí. Pero, me gusta escribir, tal, lo mío, mandarlo y moverme a otra cosa, no sé, ¿no? ya. Pero sí, es complicado, lo de la promoción es complicado. Y allí en Estados Unidos, o sea, ¿tú no has pensado en algún momento decir, coño, bueno, ahora en este momento no, pero he sido profesor en Estados Unidos, voy a explotar esto, voy a utilizar esta figura para, joder, ¿no? Para darle un poco de... ¿No lo has Hombre, lo puedes pensado? hasta cierto punto, no sé, a nivel de promoción, qué tanto puedes hacer, ¿no? Ya. No sé. Bueno, sí, a ver, lo moví un poco, quiero decir, hice alguna presentación en la universidad en la que trabajaba y Vale, tal, pero, vale. pero vamos, que es para la gente del departamento o gente de otros departamentos de inglés y tal, que pueden estar interesados, pero vamos, 10 personas. Es decir, Ya. no, ¿sabes? O sea, no hay No, mucho claro, es que más. entiendo que también es como todo, que tienes que socializar ahí con conocer a poetas, ir a presentaciones de... Ah, enti- Entiendo, pero bueno, que eso es una opción que podrías haber cogido, ¿no? Me refiero, irte a presentaciones, hacerte tú, ir a recitales, no sé cuánto, pero entiendo que no te apetece, no te apetece mucho, ¿no? no demasiado. Y además son Ya, presentaciones, de nuevo, volvemos a lo mismo en inglés, ¿no? ya, ya. Entonces, no Ya, sé. sí, que no encaja en los circuitos literarios, no termina de encajar un libro en español ahí. No encajo en ningún sitio. No Entonces, encaja en yo, ningún yo sitio. soy una cosa muy rara. Entonces, Curioso. lo tengo asumido, lo tengo asumido. Y, Ya está. bueno, después de ese primer libro, ¿no? Que publicas, ¿con cuánta diferencia? Varios años, ¿no? 4 o 5 años Varios puede años, ser. Publicas sí, Cuaderno de Lucía. sí, Cuaderno sí, de sí, sí. Lucía. Em,
Este libro, este fue el primero, vamos, este es el libro por el que yo te conozco, Cuaderno de Lucía, y la verdad es que me sorprendió bastante. Yo me acuerdo que cuando me mandaste el libro, Ujú. yo, por aquel momento teníamos el podcast con Mario y Sí, con Lorenzo, sí, y, coño, nos gustó mucho. Y yo, de hecho, cuando he vuelto a este libro para releerlo, me ha gustado todavía más, te lo digo en serio. Yo tenía marcado algunos poemas y coincidía en muchos casos con lo que más me había gustado en su momento, pero en otros ujú, casos no terminaba de coincidir y había otros poemas que me gustaban más ujú, y es curioso, es una poesía, tú que eres un gran lector también de poesía anglosajona, pero una ujú. poesía claramente, o sea, de estirpe española, me refiero. Sí, sí. Tiene como este verbo, ¿cómo decirlo? El uso de ciertas imágenes, ¿no? De forma muy dosificada, ¿no? Pero este verbo como luminoso, hinchado, tiene esta cosa de la poesía española que, bueno, que en general en la literatura anglosajona no se ve. Es muy escueto, es muy enjuto el lenguaje, ¿no? Va al hueso normalmente. Y en cambio yo a ti te noto, ¿no? Y claro, y evidentemente están, me imagino que están las influencias, sí, las anglosajonas, pero casi que por encima de eso pues están Rosillo, mencionas mucho a Parra, ¿no? José Luis Sí. Parra. Y tienes un poema creo que es en el último libro, en el inédito, donde haces Sí. un My Ah, sí, Generation, o sea, no, mis autores de cabecera, ¿no? sí, Estos sí, son, sí. ¿cuáles son? Si los puedes mencionar, o si quieres añadir alguno a los que dices en ese poema, que entiendo que son constantes a lo largo de tu obra, ¿no? Son, Sí, sí, mientras sí. tú, A ver, a ver, claramente la generación del 50, quiero decir, tiene, bueno, es que, claro, esto le ha influido a todo el mundo, ¿no? Quiero decir, ya, Gil de Viedma, obviamente, Ángel González, obviamente, pero me interesa esa poesía de línea clara, ¿no? Por ejemplo, claro, ¿no? Esa poesía luminosa, como dices, ¿no? Dors, evidentemente, para mí Dors es el gran maestro, que por cierto, le envié el libro, ¿no? Gracias porque me facilitaste ah, ¿le el mandaste email. el de Sí, sí, Playa de no, San Cristóbal? no, el último, el inédito. Vale, Y le gustó mucho y tal, o sea que qué bien, súper, ya estoy pagado. qué Eh, bueno. y bueno, de otras tradiciones, pues Vicente Andrés Estellés es un poeta que me encanta, creo que también tiene ese componente. Yo qué sé, Pacheco, ¿no? Borges, en fin, no sé, tampoco estoy descubriendo América con esto, quiero Claro, decir, pero sí, pues son gente que me interesa cómo escribe, ¿no? Y en el ámbito anglosajón, pues Billy Collins, fundamentalmente Billy Collins me gusta mucho, maravilloso. ¿De Donald dónde? Hall también me gusta, bueno, varias personas, la Y verdad. mencionabas uno en ese poema que ¿Mm? claro, que decías lo de Parra y ponías entre paréntesis José Luis. Y yo digo, Ajá, y claro, pero yo digo, bueno, yo Parra, me imaginaba que era José Luis Parra, ¿no? Pero el sí, anterior sí. decía Salas. Y digo, ¿quién coño es Salas? Con perdón. No, y lo busqué y era un escritor argentino que leía algunos poemas y una poesía muy clara, pero no lo conocía, tío. Bueno, es que sí, es que es curioso cómo en el mismo idioma nos desconocemos los unos a los Sí, otros, sí, ¿no? sí, sí. Un poetazo, Antonio Requeni, que es Ah, compañero está argentino también. argentino también, de origen valenciano, Ah, es un poeta sensacional, sensacional. y También este poeta, ¿qué has dicho de él? ¿Qué compañero has dicho? creo que son de la misma generación Ajá. poética, creo, ¿eh? No sé si Salas tal vez sea un poquito mayor. Yo, Bueno, ya ah, son muy mayores los dos. ese Creo que poeta, Salas. ese Sí. poeta, Requeni. Requeni, ¿no? Este poeta yo recuerdo que, ¿quién era? En fin, un poeta, no recuerdo exactamente quién, del grupo número, Alejandro Martín Navarro, creo, compartió Ajá, un poema de este autor sí. y me dejó tan impresionado. Es uno que habla de que, bueno, como hablando en clave de un juego, ¿no? Un juego de niños, ¿no? Y Sí, acaba con algo así como, y luego papá se esconde debajo de la tierra, algo así decía.
Y Sí, digo, sí. ¡ostras! De padres e hijos, que es un tema que a mí me interesa mucho también, es maravilloso, me parece. Es brutal, me pareció. Y es un poeta absolutamente. Bueno, tiene una antología publicada en Sevilla, en un pueblo de Sevilla, en un ayuntamiento. Hicieron una antología, pero no hay nada de ese hombre aquí. Sí, 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 es Es tremendo. tremendo. Hay unos enormes poetas en Latinoamérica que son verdaderamente desconocidos. Y tú también le has prestado mucha atención a ellos, ¿no? Sí, o sea, sí, María sí, sí, Mercedes Carranza creo que la mencionas también en el... en ese poema, sí, sí, sí. Maravillosa también, más Sí, conocida, sí, pero menos de lo que debería, yo creo que bastante sí, menos de lo que, ¿no? sí, no tanto. O sea, ya de café para muy cafetero, pero me refiero que es verdad que no es. Hay un montón de poetas magníficos y de línea clara, y que por lo menos los que escriben esa línea clara, coño, deberían reivindicarlo más y conocerlo más, ¿no? Sí, sí, correcto. Completamente de Eso. acuerdo. Además que Sí, sí, tienen una. Curioso porque están en esa línea clara, pero claro, al tener otros referentes, no han leído a Solo o probablemente no han leído a Rosillo, a Dors, a esto. Entonces hay una modulación propia de esa línea clara, con una sí, creatividad que al que está habituado a esa línea más dorsiana, tal, sí, te sorprende, porque dices, tú, ostras, con la línea clara se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Billy Collins total. es otro que, aquí estamos volvemos a la poesía estadounidense, ¿no? Pero de nuevo ahí en esa línea clara hay variantes, hay formas, hay una creatividad brutal en Billy Collins que a mí me sorprende muchísimo. Tiene Y una beta surrealista, cómica, ¿no? Yo creo que sí, establece sus poemas muchas veces con la estructura del chiste. Es algo fascinante, ¿no? Es una línea muy, muy difícil de transitar también, te digo, ¿eh? ya. Porque tiene libros Billy Collins en los que, pues eso, son chistes. Quiero decir, ¿sabes? Entonces, no acaba de... Pero la mayoría de sus libros funciona muy bien. Funciona muy bien. Y Sí. es eso, ¿no? La anécdota y luego la digresión te sale por una tangente que no te esperas. Eh, a mí estructuralmente me parece muy interesante Billy Collins, la verdad. Muy, muy Y interesante. Billy Collins allí, Eduardo, es un poeta Muy reconocido. muy, muy reconocido es un tío que vende mucho, que probablemente vive de eso este hombre, ¿sabes tú si es un... Vivir, no sé, él era profesor de inglés en Nueva York, en la Universidad del Ujú. Estado. Ya está jubilado, pero vende mucho, sí. O sea, tú vas a una librería súper mainstream, como puede ser Barnes and Noble, una de estas, ¿no? Unas grandes cadenas, y vas a la sección de poesía y siempre hay varios libros de Billy Collins. O sea, Esto es una cosa que a mí me sorprende mucho porque o sea, no hay un paralelismo aquí en España, me refiero. Un poeta bueno, de verdad mm, bueno, que ha leído mucho sí, y que sea un superventas. O sea, es que también a mí me sorprendió mucho cuando Wendy Cope decía que tal libro suyo que había sido un bestseller, se hablaba en términos de bestseller. sí, Este poeta que lo conocí por ti, por este artículo magnífico que escribiste de poesía afroamericana, sí, era Clint Smith. Clint Smith que- creo que es otro poeta que vende, luego él ha escrito memorias y tal, pero que en su poesía vende, con su poesía vende muchísimo. Y eso es curioso, ¿no? O sea, vale, Mary no, Oliver, Mary Oliver es otra otra. grandísima persona que vende muchísimo. Sí, Pero no, no. verdad que aquí no hay no hay un paralelo aquí en España. O sea, no, autores buenos de verdad y que vendan mucho. Es que lo más parecido y en cuanto a venta fue la poesía esta de Twitter, que se vendió muchísimo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Que hay o sea, se inculca mucho la poesía ahí en Estados Unidos. ¿Qué pasa para que...? Absoluto, en No, no. absoluto. No, 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 para nada, no sé. Es una cosa rara, ¿no? No sé. No te sabría decir por qué gente como Mary Oliver o Billy Collins son superventas en poesía, ¿no? Y son muy buenos, o sea, no son Claro, claro. Picaur y tal, o este tipo de cosas. Pero, Eh, ¿sabes? O sea, son grandes poetas y venden muchísimo. pero, No lo sé. pero, No. por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Amanda Gorman, ¿no? Esta poeta. Gorman, sí, Claro, sí, sí, estamos sí. hablando de una poeta y la Ujú. llevan, creo que en el discurso, aparece en el discurso inaugural de Joe Biden, creo recordar, ¿no? Creo que sí, 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 sí. Quiero decir, A mí me deja bastante frío, Amanda ya, Gorman. ya. Pero bueno, quiero decir, hay un interés hacia la poesía, luego tienes la figura esta del poet laureate este, quiero decir, parece que hay hay un especial cariño o que aquí no hay pese a lo que tenemos detrás. Sí, hay un respeto a la poesía como género, eso sí es verdad.
Hombre, comparado con la narrativa, pues está a otro nivel, ¿no? Pero sí, es curioso eso, sí, la verdad que sí. Y en España tal vez no existe eso, no te sabría decir tampoco, no sé. ¿Tú notas que no hay ese respeto A a ver, la tradición poética o... yo es que a mí me gustaría mucho preguntarle, poder preguntarle a un americano medio, a Ajá, un, ¿qué opinión tiene de la poesía? Porque aquí la opinión que puede tener un español medio de la poesía es una cosa totalmente arcaica. O ya, sea, una que rima. cosa, claro, una cosa como que tiene la idea es un poco el lenguaje engolado, que no se entiende, rima, que todo mi respeto a la rima, pero es como el pack, ¿no? Y es un poco la idea que hay, ¿no? Y Sí. yo no sé si en Estados Unidos quizá el americano medio tiene la idea de que la poesía puede ser otra cosa, de que la poesía puede ser algo mucho más Es accesible o... posible que la idea general sea diferente, sí. Es posible que la idea general vaya más por una poesía más confesional o más espiritual, Yo creo más que van como, por ahí. es más como ejercicio de, ¿sabes? Meditativo. eh, sí, yo creo que van más por ahí, ¿no? Claro, es la idea de es algo, es una meditación y no una cosa antigua No, que dices tú, ay, esto no es. Pero eh, yo creo que esto aquí pasa, ¿no? Entonces el lector, el gran lector de novela o la gran lectora de novela, luego no se acerca a la poesía. no se acerca a la poesía, sí. Sí, sí, sí. Mientras que en Estados Unidos tal vez es más fluido, ¿no? Sí, yo creo que hay cierta poesía que incluso se vende como autoayuda o como, ¿sabes? Ya, Como meditación que te puede ayudar en tu vida diaria, un poco como ejercicio zen, digamos. Sí, tal vez eso sí existe en Estados Unidos, sí. claro, Sí, entonces sí. al final, pues eso tienes más, al no tener una barrera, un prejuicio, ¿no? Pues oye, me voy a acercar a esto y a ver qué tal, y Sí. no lo veo como algo anticuado de otro tiempo, no, sino que, bueno, Ujú. entiendo que Y luego habrá, hay mucho cambio también. Muchos poetas, por ejemplo, Clint Smith, el que hablábamos antes, por ejemplo, ¿no? Escribe poesía, pero también son escritores muy vinculados a la no ficción, al ensayo, sí, a, a la, al pensamiento al pensamiento social, ¿no? Sobre la realidad de los afroamericanos, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, hay más trasvase de género, digamos, ¿no? De una manera más natural que a lo mejor en España la gente está más encasillada en vale. pues, novelista, tal. Aquí hay más fluidez, pienso yo, ¿no? Pero vamos, estamos generalizando mucho también, no Sí, sé. pero eso en verdad es curioso, ¿no? Esto es una cosa que yo solo he escuchado a gente totalmente diferente, vamos, hay gente que de... A Carlos Latre, eso le he escuchado, te comento lo que le he escuchado, ¿no? La Sí, idea de que allí, en general, en Estados Unidos, tú puedes dedicarte a muchas cosas y nadie te sí, va a mirar raro, o sea, me refiero. Mientras que aquí parece que tienes que hacer una. sí, Y aquí está un poco la idea esa, ¿no? De zapatero a tu zapato. O sea, lo tuyo es sí. esto, y si te Ajá. vas a otra, a otra cosa lo miro con desconfianza. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si esto es lo tuyo, ¿por qué te dedicas a hacer este tipo? Y creo que Sí. allí quizá en Estados Unidos también hay un poco, no lo sé, esto decía el propio Carlos Latre, Tiene mucho, después de tiene haber mucho estado allí unos años haciendo un show, yo qué sé, y vio aquello, ¿no? Pues tiene sentido lo que dicen. No lo había escuchado, pero tiene sentido lo que dice. Sí, creo que es verdad. Creo que es mucho más fluido, mucho más natural. Eh, la literatura no está tan estancada, ¿no? Y en compartimentos estancos, en géneros, es mucho más libre, pienso yo, ¿no? Sí. Y Y eso luego sí. tampoco hay otra cosa que es muy curiosa que sucede aquí en España y que allí no, ¿no? Mm, Aquí se mira con desconfianza al filólogo. Se habla de los poetas ya, filólogos. Eh, ya. como una cosa. Parece que. No sé, hay como Mm, un concepto de la poesía como de algo muy puro que no puede mancharse de un estudio o de una escuela o de lo que sea. Y eso allí es todo lo contrario, porque los grandes poetas de allí, casi todos o muchos de ellos por lo menos, tienen formación filológica. claro, claro. Y se Pero dedican, son profesores incluso, ¿no? de allí, quiero decir, me parece una salida natural para muchísima gente la docencia, ¿no? O sea, yo, vamos, Claro, sí creo es que que, la mayoría de escritores, si no son profesores universitarios, son profesores de secundaria o funcionarios de algún, ¿sabes? No sé, me parece lo más lógico. pero verdad, eso quizás tenga que ver, hay un concepto en general de la poesía como algo muy Sí, puro y muy poco humano verdaderamente, ¿no? De que es algo que se puede manchar, de... sí, Y entonces, claro, eso entiendo que también es algo que lo tiene en la cabeza la gente y eso pues, te puede alejar también, como algo
como si Como fuera que no estás un... preparado para acceder a ese texto, ¿no? Claro, Es algo... Sí, es que es una línea difusa, ¿no? Es, por una parte, la poesía como un acto misterioso, que lo es, o sea, indiscutiblemente como un misterio, pero a la vez eso no implica que tenga que ser algo intocable, inmaculado, o sea, al contrario, o sea, la poesía se tiene que manchar con la vida diaria, ¿no? Eso es la claro. línea clara también, ¿no? O sea, encontrar lo poético en todo, ¿no? Eh, pero sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Claro, pero la poesía es misteriosa, pero entiendo, pero en general el arte es Ujú. misterioso, me refiero. Sin embargo, mm, bueno, me refiero, cuando te acercas a un pintor, a un cuadro o algo, no sé, tampoco, me da la sensación de que hay una mayor naturalidad a la hora de acercarnos a a otras formas de arte, pero con la Sí, poesía parece que es como, uy, esto es una cosa, y no sé, ¿no? Y quizás los poetas tengan mucha culpa también, ¿no? sí, De engrandecer, de exacerbar tanto sí. Los el hecho poetas, poético. sí, los poetas que van de poetas 24 horas al día, sí, eso también, sí, 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 parece exactamente. que eso debe influir de alguna forma. Eh, Eduardo, te quería preguntar, ahora ya entrando un poco, vamos a ir, como ves, estamos dando salto entre Ah, perfecto. cuestiones, cuestiones yanquis y tu poesía. Em, Perfecto. el, una cosa que me ha llamado mucho la atención releyendo Cuaderno de Lucía y luego también Ujú, Playa de San Cristóbal, ujú. que es un libro, por cierto, Playa de San Cristóbal, o sea, es un libro duelo total, ¿no? Sí, Es sí, un sí, libro sí. de la muerte del padre y hablas hablas en ese poemario de que los poemas surgieron en unas semanas, ¿no? Creo que te he leído por ahí, en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, sí, fue algo, sí, sí, a raíz de la muerte de mi padre lo escribí, pues, un par de meses, una cosa así. Sí, sí, surgieron muy... El proceso creativo de este libro fue muy distinto, entonces, ¿no? A los anteriores y al que tienes ahora mismo inédito. Fue una cosa como especial, diferente. Sí, 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 surgió en un momento de duelo, y surgió así, sí. Los otros poemarios son más, claro, se demoran más en el tiempo, tal vez están, no sé, más sosegados, ¿no? Pero ese fue muy... ¿Son más los otros antologías de una época de tu vida? Sí, 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 yo diría que sí, diría que sí. Porque, claro, por ejemplo, yo en Cuaderno de Lucía, Cuaderno de Lucía es un poemario que aborda, hay poemas dedicados a la familia, Sí, poemas, sí. poemas dedicados Ujú. a tu hija Lucía. Luego también parece que hay un desamor, sobre todo en el principio, ¿no? Sí. Que me gusta mucho, ¿no? Ese poema. No sé si tienes algún libro, ¿tienes tus libros por ahí cerca? ¿Los tienes a la mano? Ah, pues no sé si los tengo por aquí, si los puedo Te tendría buscar. que haber dicho algo, pero no te he dicho nada. No Por los- ejemplo, bueno, aquí mira, tengo este poema, por ejemplo, ¿no? Claro, para que veamos que es un poco libro miscelánea, ¿no? Sí, Vamos, a mí me encantan los libros así, los libros que reflejan a un mí momento también. de una vida. Ujú. Dors es eso, ¿no? Dors que... A Y, mí los libros que son, los poemarios que son muy temáticos, no sé, no, o sea, me gustan, pero me gustan más los poemarios que son, pues eso, colecciones de poemas en sí, una determinada etapa vital, ¿no? O sea, no tienen por qué coincidir temáticamente necesariamente. sí, verdad. Aquí tienes, a mí me pasa igual, a mí me gusta mucho porque además entras de una forma especial, ¿no? Porque estás entrando en la vida de otra persona que es como tú y, Ujú, no sé, suena como muy natural, mientras que el libro poema, es todo ujú, como muy, ¿no? Muy pensado, muy... ujú, correcto. parece... Y aquí tienes el poema La vejez de los padres, que Mm, me parece un... Este es un poema, por ejemplo, que yo no tenía señalado en la primera lectura. ujú. Y me parece brutal este poema. Por eso, si no lo tienes por ahí cerca, a mí me gustaría mucho que este, por ejemplo, lo leyeras y que la gente conozca un poco de qué estamos hablando. Y yo, mientras tanto, pues hablo de cosas. Yo aquí, por ejemplo, en en este poemario encuentro también, a ver si lo encuentro. Bueno, este es estupendo, ¿no? Este poema que es una variación, ¿no? De un tema de Ángel González, que de ese conocidísimo, creo que es el primer poema, ¿no? De su primer libro, ¿no? Que es el... ahí.
el primer poemario de Ángel González. Se me ha ido el nombre, me cago en la leche. Pues bueno, ese primer es el de Para que yo me llame Ángel González, ¿no? Ese primer poema eh, me parece, me parece genial la variación que hace aquí Eduardo, para que tú te llames Lucía, ¿no? Pues macho, me vas a perdonar, pero no lo encuentro. No encuentras, ¿no? Bueno, en cualquier caso, el poema es magnífico ese. Y luego tienes el estaba comentando, ¿no? El poema Para que tú te llames Lucía, Sí, que es también está basado en un poema de Ángel de Ángel González. González, ¿no? Conocidísimo. Pero bueno, Yes. le das una vuelta de tuerca. Es curioso porque además el poema, no sé si tú recuerdas, el poema empieza, uno repite siempre viejos gestos o palabras o trucos o canciones. Y digo, este principio, digo, esta es la canción de las simples cosas. No tengo ni idea, ¿no? Es No, muy, no. es muy parecido. Sí, sí. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la Ajá. vida. Me pareció Ah, ese inicio. Digo, ostras, ah, digo. La canción la conoces, es de Serrat también. Es una variación de. O sea, es una. Bueno, es un cover que hace Serrat de la canción de. No recuerdo de quién era la cantante, no sé, Violeta Parra creo que no es, no sé. Bueno, pues bueno, me habías recordado, ¿no? Y claro, a raíz de este poema, yo te ujú. quería preguntar, ¿vale? Sobre ¿qué influencia tiene para ti la lectura de poesía a la hora de escribir? En este caso, no, quizás no sea el mejor ejemplo porque este es un poema que tú tienes en la memoria y entiendo que surge esa reescritura de alguna forma. Pero Sí, hay sí, momentos en este libro en que partes de un verso o como que sí, hay un verso concreto y de un poeta, por ejemplo, de Jesús Aguado, tienes un verso de él y entonces, sí, claro, sí. me da la sensación de que son poemas casi, son arrebatos que vienen de la lectura, o no, igual Totalmente, no, cuéntame. totalmente. Tienes toda la razón. Sí, muchos poemas míos surgen de la lectura poética. Para mí son dos partes, es decir, de la misma acción. Leer y escribir son básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, sí, la lectura de un poema me puede llevar a escribir un poema y lo que me gusta hacer también, tal vez demasiado, es coger un poema de otro libro y insertarlo en un poema mío, ¿no? Siempre marcándolo, evidentemente, ¿no? Eh, pero sí, esa conexión entre lector y escritor de poesía me parece muy estimulante, sí. Y muchos poemas míos, no todos, pero muchos poemas surgen de la lectura. Sí, sí. Tienes otro que era bueno, creo que son dos poemas, además creo, del mismo libro. Ujú. Uno terminas con un verso de Pessoa y otro con un verso de Carlos Marzal, ¿no? Y era, no sé de qué libro es ese, es de Playa de San Cristóbal o es de Juan Lucía? Creo que no, ¿no? A ver, el de Carlos Marzal creo que es El de Playa de... de Pascual, tal vez. El de todo lo que yo sé lo aprendí a oscuras, creo que Eso es, es, ¿no? ese es el verso. Ese, y Y el creo... de Los muertos que me amaron en mi infancia, creo que es el Exacto. verso. Ese totalmente es de De Playa la de San Playa de San Cristóbal. El otro puede, no sé, pero bueno, en cualquier caso me Cristóbal. llama, El último tal vez es del último libro. tal vez el último, ¿no? Vale, Sí, sí. curioso que y ahí lo vi también, lo estaba viendo en Cuaderno de Lucía y lo estaba leyendo y digo, aquí hay algo, digo, aquí la lectura está siendo clave a la hora de la escritura. Sí, sí, Eh, total. y hablándolo yo con Rocío Acebal, una vez hablaba con Rocío Acebal de que, bueno, pues digo, oye, que creo que la última vez que le pregunté, oye, que de Hijos de la Bonanza hace ya mucho tiempo, la sacó en 2020. Digo, no, hace el año pasado o algo así, no sacas nada más. Dice, pues es que tampoco estoy leyendo mucho y yo, para mí es fundamental leer para poder escribir. ¿A ti te pasa eso también? También Y de hecho hay épocas donde apenas leo y no escribo, ¿no? Y luego hay épocas donde leo muchísimo y escribo. O sea, si no leo, no escribo, es así. eso No de sé no por qué. leer para no contaminarme, como que no. No, no, en absoluto, hombre. Enseñarse es la contaminación, si no, no es nada. Es así. Claro, Eso el adanismo este naif es, pues eso, de gente que no sabe de lo que está hablando. claro. Es imposible escribir de la nada, es absolutamente imposible. ¿Y cómo es el proceso creativo en tu caso, Eduardo? O sea, me gustaría saber cómo es, a ver si puedes recordar, porque es verdad que cuando uno escribe un poema hay un momento ahí como
en fin, no quiero caer en lo que decía antes, ¿no? Pero hay un momento en el que hay algo como que le posee, uno está poseído de alguna forma, ¿no? Y parece, y luego es como que uno no recuerda cómo ha pasado eso, ¿no? Un poco, ¿no? Es como una cosa extraña, ¿no? Es como que uno entra como en cierto trance. ¿Cómo es en tu caso? ¿Los poemas lo llevan mucho tiempo masticando en la cabeza hasta que surgen? ¿Es del tirón como un arrebato? Con toda honestidad, o sea, en los momentos en los que yo estoy activamente leyendo, eh, surge esa necesidad de escribir en la mayoría de los casos, a veces no. Y entonces suelo escribir por las mañanas, antes de ir a trabajar, y estoy leyendo, leo siempre al principio, 20, 30 minutos. Y si ocurre esa chispa, esa inspiración o esa, no sé, esa cosa misteriosa, ¿no? Que te incita a escribir, pues me pongo a escribir. Y escribo de golpe, es decir, escribo mm, 45, una hora, 45 minutos, una hora, no más. Y en la escritura ya corrijo y voy cambiando cosas, pero si al cabo de esos 45 minutos o esa hora no hay un poema, ese poema no existe. Ya no vuelvo atrás, no lo vuelvo a editar, lo edito en el momento. Ah, y ¿Tiempo es así. después no vuelve sobre el poema? No vuelvo sobre el poema. Si en esos 45 minutos, una hora, no hay un poema, no hay un poema. El poema no se da y ya está. Pero bueno, y Sí. si lo hay y dice, está terminado, no vuelve Ujú. sobre él para cambiar alguna cosa, nada. No, no. O sea, lo edito en el momento, quiero decir, lo leo, cambio cosas, puedo cambiar palabras, puedo cambiar estrofas de posición, tal, pero mínimo, ¿no? Surgen así. Y así me gusta, no sé. Y tal vez, o sea, yo entiendo que es poco académico, tal vez poco ortodoxo hacerlo así, Ujú. pero así es como me interesa la escritura poética, me interesa ese momento, ¿no? Y creo que si se vuelve atrás, no sé, y de repente empiezas a releer tus poemas que escribiste hace un mes o 2 meses o lo que sea, y vuelves sobre la misma idea y a retocarlos. Está muy bien, puede surgir muy buena literatura de ahí, pero la poesía yo creo que se pierde, de cierta manera, si haces eso. Se puede convertir en un texto excelente, ¿no? Pero esa inspiración, ese golpe, eso que te llevó a escribir el poema, de cierta manera se desvirtúa si haces eso. O al menos es lo que siento, ¿no? Sí. Es verdad que esto, yo esto también lo he reflexionado mucho. Hay una, yo sí, por ejemplo, sí que tiendo a corregir, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, aunque esto no le interesa a nadie, pero yo tiendo a corregir algo. También depende del texto, ¿eh? Pero siempre tiendo a corregir mucho. Pero fíjate que tiene que ser algo como tener un segundo momento de inspiración en la corrección. Si no, me fío siempre más de lo que yo hice cuando escribí el poema, porque ahí está uno totalmente conectado con el Exacto. verso anterior, con el otro. Y hay una, incluso en un verso simple, aparentemente que no tiene mucha gracia, no tiene mucha gracia a lo mejor, pero está perfectamente conectado con lo demás. Si tú eso lo quitas y pones otra cosa más ingeniosa, te lo cargas. La cosa. Te lo cargas, tal cual. Y puede estar muy bien, ¿eh? Puede estar muy bien, pero ese momento se pierde, tío. Sí, sí. Y eso va en contra de todos los cánones, ¿eh? O sea, va en contra de todo lo que se supone que un poeta debe hacer, la verdad. Ya. O sea, Sí, ¿sabes? sí, sí. Sí, o sea, No, lo siento. pero esto es que es curioso porque cada uno lo hace totalmente de su manera. Benjamín Sí, Prado, yo creo lo que le he escuchado decir que él cambia constantemente. Y él sí, dice que bueno, como que no es que desprecie, pero como yo le he escuchado decir que uno no es tan buen poeta como para decir esto está bien y se acabó, sino que siempre hay una vuelta. Ya, pero bueno, claro, tú puedes verlo como no, pero mm, yo soy mejor poeta cuando estuve conectado al poema que después sin estar conectado, ¿no? claro. Yo opino que sí. Yo, ta- Yo yo, opino yo ahí opino igual, ¿eh? Yo opino que igual. sí. Y siempre entonces, Eduardo, en tu caso, es ese momento por la mañana, lectura. Normalmente por la mañana, sí, me despierto pronto, leo un rato de algún poeta que me guste, y suele surgir
el momento de escribir el poema, ¿no? Suelo escribir todos los días. En los momentos en los que estoy escribiendo, suelo escribir un poema todos los días. Y luego, claro, luego ya cuando se acaba ese proceso, viene la selección, la poda, tal, el encaje, se desechan muchos poemas, se reescribe de algún, ¿sabes? Momentos puntuales puede ser, pero es así, es así. Qué Y ya te curioso. digo, sucede durante pues, un periodo de tiempo, no sé, puede ser varios meses, tal, y luego llega un momento en el que no me apetece leer y no escribo. Y ya sé que he concluido eso, ¿no? He concluido esa etapa, no sé, es raro. Ajá. Y descartas muchos poemas. Algunos, no muchos, ¿eh? La verdad, honestamente no muchos, pero algunos sí. Sobre todo cuando no acaban de estar cuajados en ese primer momento, ¿no? Donde hay una idea, hay una imagen, hay algo ahí que puede llegar a ser un poema, pero no es un poema enteramente. Ya. Pero se queda, no lo tienes ni que anotar, o sea, está en tu cabeza o sea, y vuelve a salir, a lo mejor años después o vuelve a salir. Ujú. Sí. Y entonces eso, esa idea de... Es que esto a mí una cosa que me parecía, hablando con Mario, a Mario le pasaba un poco... Digo, le pasaba porque, bueno, ya no ha vuelto a publicar libros ni nada, pero vamos, sí, segura, no sé si ahora mismo le pasa todavía o no. Pero Ujú. él me contaba una cosa que era que él se llevaba el poema, lo tenía masticando, lo iba masticando, lo iba... Es como que se iba... es una cosa como de poeta de la experiencia, que es la poesía como una gestación. Y, Sí. y él, cuando había llegado al punto exacto, cuando ya el niño estaba ya en los 9 meses, él decía, él recuerdo que decía, este poema que voy a escribir va a tener 34, 38 versos, me cago en la puta. Eso decía él. O sea, él tenía calculado con un Ah, fallo de 2, 3 versos ajá. em, cómo iba a ser el poema, pero que me parece... Mm, Bueno, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero bueno, yo sé. Pero mira, pero Eduardo es natural, porque quiero decir, cada persona es un mundo. ¿Cómo va a ser, cómo vamos a ser Claro, todo exactamente, vamos a escribir igual? Es absurdo. claro, es Eh, que es absurdo. Es absurdo. claro, y cada Pero uno tiene que hacerlo a su manera. comentaba, pues, no sé, el tema de los talleres literarios, de los estudios de literatura creativa, ¿no? Escritura creativa y tal, todos te llevan a la revisión, ¿no? Sí, Porque porque es el negocio. Es así. La reescritura se puede controlar, se puede enseñar. claro. Hay técnicas de reescritura claras que Es un tú mundo. puedes enseñar y puedes aprender. Claro, la Ah, inspiración, digamos, la dura solo necesidad hasta el creativa, eso no lo puede momento. enseñar. Eso no se puede enseñar. Es decir, se hace o no se hace, surge o no surge y ya está, ¿no? Entonces, no sé. Por eso yo desconfío bastante de los talleres literarios, francamente, sobre todo en poesía. En narrativa tal vez es otra cosa, no sé, hasta cierto Ya. punto, tampoco tanto. Pero en poesía a mí me parece que es una cosa completamente extraña, no sé, es extraño lo que sucede ahí, ¿no? Porque no eres tú el autor del poema, no eres, o sea, todo el mundo se da cuenta de eso, ¿no? Todo el mundo que haya escrito 5 o 6 poemas en su vida, tampoco más, ni que haya publicado, se da cuenta de que en ese proceso de escritura no eres tú el autor, macho, pasa algo ahí, pasa algo ahí. Tú escribes, pero hay, no sé, hay un mundo detrás, tío, que tus recuerdos, tu formación, no sé, es extrañísimo lo que pasa ahí, pero eso es lo que te engancha de la escritura poética, a mí por lo menos es lo que me. Totalmente. Sí, ese momento de descontrol, ¿no? De no entender bien qué está pasando y de conectarte con partes Mm, de ti que estaban escondidas. ajá, O sea, esa aventura, ¿no? La escritura es una especie de aventura. Y claro, total. ahí eso es lo que te engancha, claro. Tenerlo todo perfectamente atado, clarísimo. Voy a decir aquí esto. Mm, Y luego ya es que pierde ese punto de desconocer, ¿no? De no saber e ir sabiendo, ¿no? Conforme escribes, ¿no? Pero es curioso eso que correcto. me has dicho. Tú precisamente vives en el país De lo- del de taller lo- literario. O sea, pero yo creo que si aquí tenemos máster de escritura creativa, es porque primero surge allí y ¿sabes? O sea, es como la Semana Santa de Sevilla en el resto de España. Pues allí es con el taller literario. O sea, son sucursales, como sucursales de Nike o de otras tal. Está el taller literario y todo esto, que es una cosa que le viene muy bien a los escritores, le viene Puesto, estupendo.
es estupendo, claro, te da un sobresueldo fantástico y Magnífico. puedes vivir de la paraliteratura, ¿no? Sí. Del mundillo, de conferencias, de esto, del otro. Está muy bien, no lo critico, pero me parece que no tiene demasiado sentido, la verdad. Y en la universidad también está ese negocio, ¿no? Con los másteres y todo esto sobre escritura creativa, los doctorados. Sí, Tú en tu sí, universidad sí. entiendo que lo tenía, había también, sin duda, ¿no? Tenías de... Sí, o sea, en inglés desde hace muchos años es así. O sea, hay como una bifurcación en los estudios ingleses, donde por una parte tienes los estudios, digamos, más tradicionales de historia de la literatura, de crítica y tal, y por otra parte tienes la rama más creativa. Eh, Eso sucede en los departamentos de inglés desde hace muchos años y progresivamente está sucediendo en los departamentos de español. Ya. Eh, Iowa, por ejemplo, es el caso más famoso, pero hay otros, ¿no? Donde también está surgiendo escritura creativa en español. Me parece fantástico, ¿eh? No lo estoy criticando en absoluto, me parece súper legítimo eh, Sí, pero que se haga. simplemente no va contigo, no va... Simplemente yo es que no creo de base que se pueda enseñar a nadie a escribir. Es decir, se puede enseñar a corregir, se puede enseñar a reescribir, se puede enseñar a ver tus textos desde una perspectiva más crítica, más fría, decir, bueno, pues esto está mal objetivamente y haciéndolo así estaría mejor. Ese tipo de detalles sí se pueden enseñar. Pero ¿se puede enseñar a alguien a escribir un poema? Yo tengo mis dudas, francamente. ¿Se puede escribir a alguien a escribir una novela? Sí, mejor que a escribir un poema, tal vez, porque la escritura narrativa tal vez tiene más, no sé, más de oficio, si Ya. quieres, o más, pero hasta cierto punto. No creo que sean cosas que se puedan enseñar, la verdad. De nuevo, estoy en contra de la opinión mayoritaria de la mayoría de gente, ¿eh? Sí. Yo creo que la No, mayoría de la gente no opina como yo. pero es verdad que es muy... O sea, ¿cómo decirlo? Decir que la clave es apúntate a un taller, te vamos a enseñar... Esto no Mm, es de inspiración ni nada, fuera, vamos a dedicarle hora, tú apúntate al taller y tal. Claro, en el momento que tú le dices, tú conciencias de que esto funciona así, de que es algo que puedes controlar mucho más de lo que se ha dicho, entonces mm, tú puedes montar tu taller y pues vente para mi taller, yo te voy a enseñar, cobro tanto la hora o tanto ajá. al mes y yo te Y enseño y demás. en Estados Unidos es así, o sea, la mayoría, la inmensa mayoría de poetas, por ejemplo, vienen todos de un MFA, ¿no? De una escritura creativa Ujú. y, y- y escriben todos igual. Todos salen con, ¿sabes? Sota, caballo y rey y tal. Cuál dirías tú que son los referentes, por ejemplo, los referentes poéticos, ¿no? O sea, ¿qué referentes literarios tienen ahí ellos? ¿Cuáles son, a qué se quieren parecer en los talleres? O sea, ¿a qué buscan que se parezca el Yo alumno creo de un taller? que la poesía de los talleres en Estados Unidos es una poesía muy social, excesivamente social. Entonces, conciben la poesía como una manera de explorar traumas sociohistóricos, Ya. um, de lucha social, de justicia social, eh, que está bien, o sea, no digo que esté mal, no digo que no sea posible que la poesía sea eso, por supuesto que sí, ¿no? Pero la poesía que a mí más me interesa va por otros derroteros, no es una poesía de justicia social, es una poesía de la crónica de estar vivo, de la experiencia de estar vivo, ¿no? Y la poesía explora eso. ¿Qué significa ser un ser humano? ¿Qué significa estar vivo y experimentar el amor, la pérdida, tal, la monotonía, la nostalgia? Esa es la O poesía que me sea, interesa. básicamente lo que nos uniría a todos, ¿no? Lo que nos une a todos, ¿no? La Humano. cosa, la cosa de que vamos a morir, de que tenemos familiares que los perdemos, envejecen, tenemos hijos, me siento solo, no, claro, pero parece que eso, lo que nos une nos interesa tanto, es verdad, y especialmente allí en Estados Unidos, ¿no? Yo tengo allí un colega que, bueno, que lleva muchos años, empezó en Oregón y fue tal, y ahora mismo es verdad que de últimas está en Canadá, ¿no? De los últimos años ha estado en Canadá. Y él tiene la idea, él te venía con una idea muy de lo que es la literatura, muy de lo que estamos hablando nosotros ahora mismo. Sí. Pero allí en Estados Unidos se le ha cambiado el chip y él habla de que todo arte, para ser arte, tiene que ser político, ¿no? Y él compartía, recuerdo que le veía compartir que Bad Bunny era un grandísimo artista porque hablaba de lo que se perdió en Hawái. Y hablaba de Hawái. Y es que
Digo, tío, pero es que yo puedo hablar también de eso. Entonces ya soy igual que Bad Bunny o sea, no Sí, sé. Lo que yo creo que el tema, pues sí, el tema estará muy bien, pero ¿cómo trata ese tema? ¿Dice algo profundo? ¿Dice algo interesante? sí, Y eso sí, allí parece, eso allí, es la reducción de la literatura a la empatía. Es decir, la literatura en Estados Unidos se concibe como eh, el fomento de la empatía hacia grupos marginalizados históricamente o hacia causas sociales. Eh, es poco más que eso y desde luego la literatura latina, ¿no? Entre comillas, en sí. Estados Unidos es puramente eso. Es decir, la literatura latina es, pues eso, la constatación de la marginalización de los inmigrantes, la denuncia social del racismo inherente en la sociedad americana, tal, 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 tal. O sea, sota, caballo y rey, ya está. No, 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 no te salgas de ahí. No te salgas de ahí. Y es curioso porque, o sea, o sea, y es lo que prolifera y es lo que interesa más, ¿no? Y entiendo que también, quitando algunos ejemplos, ¿no? Pero es lo que más, porque Wendy Cope, pues no tiene nada que ver, tampoco Billy Collins, pero bueno, digamos que quitando algunos ejemplos que son quizás no pocos, ¿no? Pero que hay muchísimo, ¿no? Que tiene que hablar de esos temas, ¿no? Yo recuerdo un poeta que era Christopher Soto, Christopher Soto. descendiente de inmigrantes de El Salvador, y Ujú. bueno, él es gay, ¿no? Entonces él hablaba de su experiencia con el padre, ¿no? Él como gay, con su padre, no sé qué, que una vez que estaba con una pareja y los vieron y le insultaron, al mismo Sí, tiempo él de dónde viene él, de su familia, claro, claro. dices tú, claro, y tenía poemas que estaban bien, ¿no? Pero Sí, sí, sí. probablemente no les interese tanto la calidad de los poemas como los temas que tratan. Lo escribía en inglés, Christopher Soto. Sí, escribe en inglés. Ahí está el tema. Es que sí, todo muy bien, todo denuncia social, Claro, pero en todo inglés. al final al redil de la cultura anglosajona. Claro. Ahora que bien estoy, ahora soy americano y ya puedo recordar y puedo denunciar todo esto, ¿sabes? Pero siempre teniendo como base la cultura anglosajona, Claro. ¿no? Eh, Que sea latino literature, ¿no? O totalmente, sí, sí, meterlo sí, ahí sí. en ese cajón. En ese cajón, sí, Qué tremendo. Y sí. allí, por ejemplo, Eduardo, entonces, porque, claro, por lo que decía este colega mío, claro, allí Ujú. algo como lo que se llamaba antiguamente la belleza, ¿no? En mayúscula, o la calidad, podemos hablar. O sea, eso no. No, 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 porque eso, o sea, el canon está completamente destruido. O sea, que no, no hay un canon porque es heteropatriarcal, presumiblemente, ¿no? Entonces no, no se puede, Fíjate. no sé, no, 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 no tiene sentido en círculos académicos hablar de la belleza, hablar de, no sé, los grandes temas artísticos, culturales, literarios, ¿sabes? No tiene sentido. O sea, la literatura es expresión personal de una persona vinculada a su grupo, vinculada siempre a su grupo social. No una tradición literaria y a los temas de siempre. Exacto, exacto. Curioso. Pues no sé, no, no, no me interesa demasiado ese tipo, esa concepción de la literatura, la verdad. Y A de mí ahí me interesa, ¿sabes? Cuando leo, a mí lo que me flipa de la poesía, lo que me enganchó como lector, mucho antes que como poeta, es que tú lees un libro de poesía y están hablando de ti. O sea, tú lees un libro de, ¿sabes? Yo qué sé, de un poeta chino del siglo XIV, lo que sea, y te reconoces en la misma, Claro. ¿sabes? En las mismas dudas y los mismos miedos que te presenta el autor ahí. Eso es alucinante, tío, ¿sabes? Y Es eso que, se pierde, no sé, en la concepción actual de la literatura, ¿no? Pienso yo. claro, totalmente. Claro, o sea, al final, el problema es que entonces, ¿cómo te digo yo? Entender que hay algo que se llama calidad y que es antes podríamos llamarlo la belleza, Ujú. eso te lleva a hacer una criba
que es necesaria. O sea, me refiero, al final, incluso los que leen solo literatura LGTB o sobre experiencias raciales, no sé cuánto, al final lees a unos y a otros no, pero escriben muchos, ¿no? ¿Qué pasa? Estamos entendiendo entonces que hay una cosa que se llama calidad y que está poniendo unos libros por encima de otros, ¿no? Ujú, No, no, no sé, no, me llama la atención. Y es que es necesario que sea así. Porque no puedes leerlo todo, todo no es válido. Y es que, en fin, la historia de la literatura al final se ha basado en eso, todo, ¿no? El libro ujú, que fundacional de la literatura mexicana, pues el Martín Fierro, mexicana, digo, Argentina, que se me dio la cabeza, el Martín Fierro. Y había otros que hablaban de las cuestiones puramente argentinas, sí, pero no tenían la calidad, no tenían la fuerza estética que tenía el Martín Fierro, ¿no? sí. Entonces, yo creo que eso es inevitable, yo creo que es inevitable, o sea, es cuestión de aquí a 100 años, Ujú. quedará lo que sea bueno, de verdad, de ese tipo de literatura, pese a los temas que trata. Entiendo yo, es que no puede ser de otra forma. Espero que sí, Es que, espero que sí. pero es que no puedes estar manejando 500.000 autores, porque no puedes, es que al final tienes que seleccionar, ¿no? E Sí. irte a eso, ¿no? Y bueno, y no sé, ¿no? ¿Quién selecciona y desde dónde, no? Ahí está un poco el tema, porque antes seleccionaba la academia Sí, basándose en los cánones tradicionales, ¿no? Entonces, eran lo que aquí se dice gatekeepers, ¿no? Los guardianes de... pero ahora, ¿quién hace esa selección? O sea, ¿por qué Amanda Gorman de repente hace, o sea, lee su poema en la presentación de Joe Biden y no los 558.000 otros poetas que también tocan temas sociales y también son afroamericanos, por ejemplo, bueno, y escriben mejor o de manera más interesante? No sé, o sea, ¿quién decide que... ya. No, claro, en el caso de Amanda Gorman es porque es un producto que se vende perfectamente. Para mí Pero es un producto de marketing cultural total y ya está. O sea, no... casualmente la mejor o la poeta afroamericana más interesante joven es muy Ujú. guapa, para empezar. Guapísima, es Claro, guapísima. pero que Es es un producto de marketing, claro. Es como, un producto de marketing absoluto. O sea, no sé, no sé. Sí, sí. Yo no le veo otra cosa a Amanda Gorman, francamente. Eh, de estos poetas, digamos, que hablan, pues eso, ¿no? Que están dentro de, hablando de temas raciales, del grupo, en definitiva, al que pertenecen. O sea, que sí. ¿cuáles te han llamado la atención? ¿Cuáles te han parecido que verdaderamente, que más allá de la experiencia que tratan, Ujú. que tratan en sus textos, coño, tienen Sí. calidad, son buenos, buenos poetas? ¿Cuáles te han llamado así más la atención? Mira, Clint Smith me parece bueno, por ejemplo. Clint Smith me parece bueno. Si vas ya más atrás, Gwendolyn Brooks me parece una gran poeta también. Ujú. Gwendolyn Brooks. Eh, eh, ¿Qué más te podría decir? Um, bueno, a ver. Sí, es que ya te tendrías que ir a los clásicos, francamente. Langston Hughes, por ejemplo, me parece un gran poeta. Qué bueno. Gran, Tú sabes que yo esto no sé si te lo he contado, yo hice mi TFG, lo sí, hice comparando a Lorca y a Langston Hughes, concretamente comparando el excelente. poema del Cantejondo con The Weary Blues, Sí, 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 que sí. Sí, el poema que da nombre a ese libro es una maravilla. O sea, a mí me sí. flipó ese poema, el ritmo ¿Se que llegaron tiene. a ¿no? ¿Se llegaron a conocer o Langston Hughes? Ellos, pues no, no lo sé, creo que no, creo que no, pero vamos, quizá, no, no sé si es que no estaba documentado aquello, no recuerdo, Ujú. pero Langston Hughes estuvo en España y él tradujo, eso sí es cierto, tradujo cosas de Lorca. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y eso me pareció, qué momento, o sea, un momento trágico, ¿no? Pero leche, era interesante ver que por fin en la literatura, a lo largo de la historia, la Mm. literatura americana, estadounidense, vamos, y española se estaban unidas, se conocían. Joder, ver ese intercambio cultural, digo, qué alegría, ¿no? Pero parece que tiene que pasar una desgracia de esas para que se produzca ese intercambio. Luego ya pasa el conflicto y ya luego el interés parece que pierde total, se pierde por completo, ¿no? Sí. Y entonces Clint Smith, ¿no? Te ha llamado la atención, me has dicho también... Me gusta mucho, pero no es, no sé si publicó poemas. James Baldwin, no sé si lo conoces, James Baldwin. me suena el Sobre nombre, todo, en verdad, pero no... una ficción, sí, de novelista y ensayista. Habla sobre pues, la lucha de los derechos civiles en esa época y tal, está francamente bien, es un grandísimo escritor.
Ajá. No sé si escribió poesía, tal vez no, te sabría decir. Y actuales entonces, pues realmente como actuales Clint Smith y Amanda Gorman no te interesa. Nanda Gorman es que no me la creo. Ya. ¿Sabes? Debajo de Clint Smith hay un poeta, hay un buen escritor. Y, hombre, no sé, lo tendría que mirar, pero así Sí. ¿sabes? De repente no se me ocurren otros nombres, ¿no? Sí. Eh, Em, y mm, luego, Eduardo, allí también hay una especie, ¿no? Tú escribiste un artículo para Centauros, ¿no? ujú, Que me pareció, me encantó, me pareció interesantísimo, lo he vuelto a leer y me encantó. O sea, eh, hablando sobre, digamos, ese conflicto entre ujú. la poesía versolibrista y esa Ah, sí, y sí, el me acuerdo. formalismo, ¿no? Eso es curioso, eso es una cosa muy curiosa porque esos poetas formalistas aquí no se conocen prácticamente nada, ¿no? Pero Ujú, me gustaría que hablaras de estas dos líneas, ¿no? sí, Del verso libre que han querido promocionar más desde Estados Unidos porque, bueno, como hicieron también con Jackson Pollock y ese arte abstracto, ¿no? Es algo sí, que lo vendo como mío, ¿no? Como a falta de sí. una cultura antiquísima como la que podemos tener en Europa, yo Ujú, me voy a hacer me voy a empaquetar mi propio producto cultural 100% americano y lo voy a exportar y demás, ¿no? Y aquí pasa con esta poesía versolibrista, eso, frente a la poesía que más deudora de diríamos, poesía europea, ¿no? sí, sí, Me sí. gustaría que contaras un poquito esto y luego poner sobre la mesa algunas cuestiones. Vale. Sí, pues el artículo hablaba un poco sobre esa división a grandes rasgos en la poesía norteamericana entre los versolibristas y los formalistas, ¿no? Y cómo, en cierta manera, la poesía versolibrista se ha considerado como la auténticamente americana, ¿no? Porque es este tipo de poesía que todo el mundo puede hacer, entre comillas, ¿no? Al que todo el mundo, al que todo el mundo puede acceder, ¿no? Y es americana en el sentido de que no es deudora de, bueno, sí es deudora realmente, ¿no? Pero bueno, superficialmente no es deudora de otros modelos, alejados de la tradición estadounidense, ¿no? Vendría todo Walt Whitman, y a partir de ahí se expandiría en esta poesía, digamos, torrencial, vivencial, ¿no? La poesía como expresión de los sentimientos y tal, ¿no? Y luego habría otra beta más elitista, ¿no? De poetas que reconocen la deuda cultural con modelos anglosajones y extranjeros, y que son grandes poetas y que, sin embargo, no son promocionados por el sistema cultural estadounidense, ¿no? Y no llegan, por ejemplo, al mercado español, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, A. Stallings, por ejemplo, me parece una grandísima poeta. Esta no la conocía para nada. Tienes, de Sí, hecho, no sé si era en Playa de San Cristóbal, tienes una cita sí, de, y, de ella. de ella. Y yo no he leído, no la conozco para nada, ni la más mínima, la conocí por tu artículo. Y luego Sí, lo recordé viendo tu poema, pues leyendo. es una tipa muy, muy reconocida. Creo que es profesora, de hecho, de poesía en Oxford o algo así recientemente, ¿no? Eh, pero se ha tenido que ir fuera. Ha pasado toda su vida básicamente fuera de Estados Unidos, ¿no? Estuvo muchos años en Grecia, ahora está en Reino Unido, tal. Eh, bueno, Dana Gioia, ¿no? Que es un poco el líder, tal vez el teórico, ¿no? Más importante de este grupo. Eh, bueno, hay varios, ¿no? En el artículo cito varios poemas, varios poetas en esta línea, ¿no? Que yo creo que no se han traducido o que se han traducido muy poco al español, ¿no? Muy, poco, sí. Es que, claro, yo, a ver si tengo por aquí, ¿dónde tengo las revistas? Creo. Ah, A mira, ver cómo, no aquí, encontraba los... aquí la tengo, mira. La voy a coger aquí. Creo que no era en este número. No recuerdo, no, igual en este no era. Era, Eh, me pues lo- no sé si era el verde, ¿no? Creo, ¿no? O, creo que o era de los números, no sé, no sé. no sé, bueno, no lo tengo ahora mismo aquí a la mano, pero, no, mira, no, la tengo aquí. Creo que es este número. Creo que es este número.
Ah, Me vale, vale, parece. Sí, mira, vamos a mirarlo en un momento. Pero claro, a vale, mí vale. hay una cosa que me llamó mucho la atención, es que, claro, estos poetas en Estados Unidos son muy reconocidos también. O sea, quiero decir, tienen su espacio, ¿no? Tienen su espacio, pero no tienen un espacio, Ya, digamos, a nivel como pueden tenerlo, pues eso, poetas como Ocean Vuong, por ya. ejemplo, o la misma Amanda Gorman o otros, ¿no? Sí. Y bueno, antes de comentar alguna otra cosa más, pero por ejemplo, Billy Collins y Wendy Cope, ¿dónde los situarías? ¿Dónde los sitúas realmente? Porque Billy Collins, por ejemplo, es un verso librista, ¿no? Bueno, sí, pero juega de alguna manera con la construcción del poema, ¿no? Sí, Tal vez menos a nivel de verso, pero sí en el concepto sí. de poema, ¿no? Sí, no, no, Eh, no es ese chorreo no es un... loco, ¿no? Sino que, claro, Sí, sí, sí. Entonces, para mí, Billy Collins es muy parecido a lo que puede ser en la tradición española, por ejemplo, ¿qué te diría? Ángel González, tal vez, hasta sí. cierto punto, ¿no? Es esa concepción de la poesía, digamos, ¿no? Y Eh, Wendy Cope también por ahí, ¿no? Un poco, ¿no? El... también la tengo menos leída, te tengo que decir, ¿eh? La tengo menos leída, es británica. Ah, Pero, británica, vale, vale. Le he metido mundo pero anglosajón, vale. he leído cosas, ¿no? Sí, también me parece de la misma línea, ¿no? Eh, sí, sí, sí. No, Aquí- no te sabría decir si en Wendy Cope, por ejemplo, hay un trabajo sobre la forma o no. No, no la tengo tan leída como para decírtelo, ¿no? Sí, yo diría que tiene... pues, no, si no lo has leído mucho, tío, échale un ojo porque Pendiente, la tengo pendiente, sí, te va a gustar, ¿eh? Hazme caso. Te va a gustar. sí, Mira, aquí sí. tengo, por ejemplo, de nombres que mencionas, ¿no? Y Stallings, Erika Dawson, Erika Dawson, sí, muy buena. ¿vale? Mencionas también. Y bueno, claro, aquí ya los nombres que... Bueno, aquí sí, mira, aquí aparece, ¿no? Comentas aquí, a partir de los años 80 surge un grupo poético, ¿vale? Conocido como neoformalistas, porque esto fue una discusión, digamos, en el mundo literario que estuvo ahí, que hubo artículos, hubo Ah, realicé un artículo de Dana Gioia, precisamente, de sí. Dana Gioia, y está Rachel Adas, no sé, no la conozco, y Timothy Steele. Timothy Steele también es un teórico. Ha escrito, también como Dana Gioia, ¿no? Timothy Steele ha escrito varios libros sobre, de teoría poética, ¿no? Hablando Ujú. un poco sobre el neoformalismo y defendiendo, pues eso, ¿no? Eh, bueno, la tradición rítmica anglosajona, ¿sabes? Pues, la distribución acentual, este tipo de cosas, ¿no? Y claro, en general hacia este tipo de poetas, o sea, estos poetas se les considera, que lo mencionas en el artículo, como por el hecho de ser elitistas, pero vamos, en principio elitistas en lo cultural, en el hecho de que, oye, para escribir más o menos hay que haber leído y hay que manejar una serie de herramientas para que el poema no sea un absurdo, ¿no? Una concatenación de imágenes que se te han venido a la cabeza y ya está, sino que hay un concepto que voy elaborando, que voy tal y tengo una tradición detrás, que tal. O sea, estos poetas, al final, em, ¿cómo se recibe su obra? Se les ve como mencionas en el artículo, como fachas, ¿no? Entonces no interesa leerlos porque son unos fachas, son elitistas en lo cultural, entonces son elitistas también en general, ¿no? Y son... o sea, pero es absurdo, ¿no? Todo también comentas que por Dana Gioia, que es un tipo que tiene mucha pasta, ¿no? Que tiene Sí, una... gran empresario, bueno, empresario de éxito y tal, y se forró y tal. Y bueno, y de hecho también tuvo ciertos contactos con el Partido Republicano, creo que Claro. estuvo metido en algo en el gobierno de Bush, no recuerdo Ujú. exactamente, de Pero Bush bueno, padre. pero los Eh, otros no, ¿no? En principio los otros tampoco. ¿Qué tiene que ver, no? nada, no, o sea, son reconocidos, quiero decir, son reconocidos, pero a nivel académico, puramente académico, en ese sentido sí son reconocidos hasta cierto punto, pero no forman parte, digamos, del canon poético americano. Eh, no, o sea, el canon poético americano va por otros derroteros completamente diferentes, ¿no? Que es lo que comentábamos antes. La poesía como aprendizaje de empatía social y como justicia social.
ahí es donde se mueve, creo yo, el canon americano contemporáneo. Ujú. Y ellos están muy alejados de eso, ¿no? Entonces se les considera como elitistas, como, ¿sabes? La poesía como un acto cultural, como puede ser la ópera, o, ¿sabes? Pero Pero claro, lo que pasa es que eso es totalmente es contra... absurdo. Porque tú lees a Dana Gioia y es un tipo que no es difícil de leer, no, Claro, ¿sabes? Habla de temas, pues eso, de la vida, ¿sabes? es una A mí poesía. Es una una poesía, poesía. por otra parte, mucho más cercana que la de otros escritores que se supone que están en el camino del bien, ¿no? Sí. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y luego, vamos a ver, a mí esto es una cosa que me choca muchísimo. O sea, ¿no será mucho más elitista defender que hay que hacer no sé cuántos cursos de poesía, que allí en Estados Unidos todo es pagando, todo es palmando pasta, yéndote Sí, a sí, haciéndote un doctorado, que imagino que no debe ser, bueno, entiendo que puede ser becado y demás, pero que habrá muchos que hagan no sé cuántos másteres, vayan a no sé cuántas escuelas y gasten dinero a expuertas. O sea, me estás diciendo que para acceder a eso, no, a esa poesía, eso no es elitista, porque la poesía es versolibrista, no sé cuándo, pero un tío que se dedica, a una tía que se dedica a leer poesía formalista en su ujú. casa y la escribe luego, ¿ese es el facha? ¿No? ¿Ese es el Correcto. elitista? O sea, Sí, sí, es absurdo, es que no completamente absurdo. no tiene No ningún tiene, sentido. no tiene ningún sentido. Pero es así, es así. Sí, sí, sí. Eh, y volviendo, Eduardo, un poco a tus libros, entonces, luego, después de Cuaderno de Lucía, surge ese libro, ¿no? Que es Playa de San Cristóbal. Aquí está, Y es vale. un libro que, claro, ahí eso entiendo que es una novedad absoluta para ti, por supuesto, Ujú. tanto vital como creativa, porque ¿no? Ahí los poemas surgen de forma que entiendo que es algo que tú no habías experimentado antes, ¿no? En ese Sí, sí. poquísimo tiempo. ¿Ahí también acompañabas esa escritura de la lectura o ahí ya era otra... com- Sí, 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 sí la también? acompañaba. Sí. O sea, lo que pasa es que yo tengo, pues, lo que te he comentado antes, ¿no? Hay momentos en los que no leo, no me surge, no me apetece leer absolutamente nada y no escribo, y momentos en los que sí. Pero ahí no hay una, es decir, en Playa de San Cristóbal no hay mm, una lectura que me haya motivado a escribir esos poemas. O sea, son poemas que han surgido Claro. torrencialmente a partir de la muerte de mi padre y ya, ¿no? O sea, no. Pero sí, sí, era un momento en el que estaba leyendo, claro. Y te acercabas por aquel, en ese entonces, te acercabas a leer poemas que te fueran, poemarios que fueran afines a ti, por ejemplo. Venga, podríamos decirlo, que quizás suene Sí. cruel decirlo, pero es casi un género, ¿no? No, no, El poema pues eso, el poemario duelo, ¿no? Mira, leyendo Playa de San Cristóbal me acordé mucho, por ejemplo, de un libro de Maribel Andrés Llamero, que lo tengo por ahí, que es tal cual, habla de eso, ¿no? La enfermedad del padre hasta su muerte, ¿no? Pues Mario, que te recomiendo mucho, la verdad está muy bien. Está publicado en Isla Elefante. Em, no sé si era 100.000 soldados de terracota o los 10.000 soldados de terracota, algo así. Y luego me acordé mucho también del poemario de Jesús Beades, ujú. Tibidabo, Bueno, Tibidabo. no, total, total. Bueno, ¿Lo has sí. leído, no? Ese sí, no, lo he leído, sí, 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 lo he leído. Y de hecho le escribí a Jesús y le dije que me parece una maravilla. Que me parece una maravilla, es que me parece una maravilla ese libro, directamente. Sí. Y ese libro lo leí. Ese ¿Lo libro leías paralelamente a la escritura? paralelamente a la escritura, sí. O sea, sí, ese libro sí lo leí en ese momento. Y otro libro que también leí, que te quería comentar, es una antología de Renacimiento de poemas al padre. Creo que está editado Ah, por de Enrique García Maike. Enrique García Márquez. Tu sangre en mis venas, creo que se llama. Buenas, correcto, correcto. Me pareció también muy, muy interesante, muy Qué bueno. interesante. Es Esos que dos libros, sí, 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 sí. Que fíjate, hay un poema de Playa de San Cristóbal que a mí me recordó mucho uno de Beades, donde aparece una Ujú. espada. Sí, sí, sí. Él tiene un poema Antibidabo donde habla también de, no sé si es una espada o otro juguete de su padre, que le hizo su padre o que le regaló su padre o algo así. Sí. Es en una feria medieval
donde habla de que le da una espada Sí, y una espada que le regaló y volvía a tener a ser un tenía veintitantos años, pero volvía a ser un niño de 10 años, no sé cuánto tal. sí, 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 Y dice que en su alma, que en no sé qué parte de su cuerpo, su padre le sigue regalando esa espada. Dice, sí, debe ser eso a lo que llaman alma, algo así acaba diciendo. sí, 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 Y sí. el tuyo era literalmente de una espada, creo que mencionabas también, ¿no? Y digo, ostras, Claro, digo, sí. qué bueno. Claro, es que entiendo que en ese momento no te va a inspirar un poemario de amor, ¿no? De repente no, lo que te pide el cuerpo, ¿no? Uno lee también buscando cosas, buscando algo. Claro, evidentemente, evidentemente. Y aparte, o sea, el universo, digamos, referencial de Beades también lo siento muy cercano, ¿no? Porque somos de la misma edad, creo que hemos vivido eh, Sí, cosas similares, ¿no? Entonces, es un poeta al que me siento muy cercano, sobre todo en ese libro, ¿no? En Tibidabo, sí, me parece claro, estupendo. ¿tú eres del 80, Yo soy Eduardo? de finales del 77, él es del Ah, vale, del 70. 77. Y él es del 78. Sí, por eso te digo que... Claro, estáis ahí totalmente. Muy cercanos, cercanos en referentes poéticos, eh, tenéis hijos los dos, en fin. Sí, sí, O sea sí. que, claro, normal, ¿no? ¿Qué otros poetas de tu generación mm, te interesan, te gustan especialmente? O a lo mejor un poquito mayores o algo, pero poetas más cercanos, ¿no? Digamos, no hablamos de Dors y Rosillo, sino poetas más Sí. cercanos a ti en edad, en generación. ¿Qué te diría? De mi generación, mm, bueno, aparte de Beades, la verdad, es que No, no, no te sabría decir, no, o sea, yo leo un poco de todo, o sea, no es que, ¿sabes?, lea gente de mi generación o... Es que no me considero tampoco de ninguna generación, entonces leo, bueno, pero de ¿sabes? generación digo, ya en este caso no literaria, sino ya de Más edad, moderno, de ¿no? gente de tu Sí. quinta, más o menos. Mm, no te sabría decir, macho. Es que Bueno, no hay nadie en concreto así, ¿no? de otra manera, macho, tenía que haber hecho una lista tarde. No, hombre. Pero bueno, simplemente o poeta. De gente más joven, pues por ejemplo, lo que escribes tú me gusta, ¿no? Por ejemplo. Lo Gracias, que Juan. escribes tú, Oye, te no tengo que. sé. Tú tenías que lo recuperaste. Yo te mandé el libro en 2021, por 2022, por ahí, me. Sí, 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 lo leí hace nada, cuando estuve en España, hace un mes y pico. Y, joder, a ver si te voy a hacer llegar el último, para que tú lo. Me Vale, gustaría que lo leyeras también. vale, vale. Eh, me dio mucha alegría, la verdad, el mensaje y. Joder, Claro, lo leí, y claro, estaba en casa de mi hermana y tal, y justo estaba por ahí, sí. qué bueno. Y luego, entonces, y poetas, tú, por ejemplo, ahora mismo estás menos activo, pero hasta hace nada estás muy activo en Facebook. Y estaba. Llevo sin escribir nada, también te digo. Bueno, sin escribir nada de poesía. Sin escribir nada de ¿Cómo? poesía. Entonces, ¿qué? Ah, que estás en otro género. Si estoy escribiendo, no sé qué saldrá de ahí, igual no sale nada, Cuéntame, igual cuéntame. no sale nada, pero sí estoy escribiendo una novela, que es una cosa rarísima, rarísima. En mí, quiero decir, porque nunca me había planteado escribir prosa, realmente. Pero sí, sí, llevo ya... No, estoy empezando, es decir, llevo Pero, 30 páginas, 40, una cosa así. Sí, tú sí. eres un gran lector de novela. Tú lees mucha novela. No leo mucho, no soy un gran lector de novela, leo más poesía que novela, pero por eso te digo que es raro, es extrañísimo. Pero sí hay, o sea, hay novelistas que sí me interesan. Me interesan novelistas que no son novelescos, digamos, ¿no? Que mezclan géneros. Yo qué sé, Sebald, por ejemplo, o George Perec, o Italo Calvino, cosas así, ¿sabes? Ujú. Eh, gente que deja un poco la trama de lado, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora, la verdad. Llevo tiempo sin escribir nada. ¿Autobiográfico o no necesariamente? Parte autobiográfica, sí, Sí, parte autobiográfica. Parte autobiográfica, sí. qué De bueno. autoficción, digamos, ¿no? De Joder, autoficción. es que esto es maravilloso. Lo de Beades y lo tuyo son vidas paralelas, ¿eh? O sea, yo no sé si tú sabes que él, extrañadísimo, Ajá. le surge escribir una novela Ah, no, autobiográfica totalmente, la sí, tiene inédita,
Y Sí, él, sí. sí, 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 y él, y lo mismo, y yo lo he hablado con él. Dice, yo no tenía ni idea, tío. Él quizás sí que era más lector de novelas, Sí. pero que él no entendía. Él dice bueno, que los novelistas hablaban de sus personajes de una manera no, es que el personaje hizo esto porque el personaje quería hacer esto, era lo que le pedía, ¿no? Entonces yo simplemente me dedicaba a seguir lo que los personajes querían hacer. Decía, esto Mm, es una cosa de gente que está loca, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? Él tiene una primera novela que es de sí. corte autobiográfico total, y luego Ajá. tiene otra segunda inédita que ya ahí es pura ficción. O sea que lo mismo acabas por ahí, ¿eh? Pues yo qué sé, es una cosa rara. Oye, si esto lo ve Jesús, dirá, este tío me está Este tío copiando totalmente, ¿no? Es un es mi poco, doble de Estados Unidos. es un punto de Borges. No, no sé, es rarísimo, tío. Ya te digo que es súper raro, pero sí, 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 sí. ¿Y cómo está siendo la experiencia, digamos? O sea, quiero decir, Pues la estoy disfrutando un montón, tío, porque tampoco, o sea, yo tenía la idea de que la escritura narrativa, ¿sabes? Era una cosa como funcionarial, de sentarte y estar 8 horas ahí dándole y tal. Y por eso, en parte, no me atraía nada, ¿no? Porque a mí lo que me gusta de la escritura es lo que comentábamos antes de la escritura poética, ¿no? la Esa, erupción, ¿no? Del... ¿sabes? Pero lo que estoy haciendo es básicamente escribir una página todos los días, o sea, como si fuera un poema. 250 palabras, tío. Y llego a las 250 palabras y paro. Y por- al día siguiente continúo. Entonces está creciendo de una manera muy orgánica, muy chula, no sé, me parece muy interesante. ¿Y, y cómo es eso por qué a la página? O sea, Porque me parece o sea, es algo que puedo hacer de una sentada, como si fuera un poema, ¿sabes? Puedo hacer mm, eso en 40 minutos, una hora, tal. Y ya. Y escribo eso y paro. Y a la mañana siguiente continúo. Y no sé por dónde voy a tirar, o sea, ¿sabes? No sé por dónde va a salir, pero de alguna extraña manera hay una coherencia y la propia escritura me va revelando caminos, ¿no? Que seguir. Es muy interesante, la verdad, que lo estoy disfrutando mucho. No sé si de ahí va a salir algo, ¿no? claro. Igual, ¿sabes? Pero sí, me parece muy chulo. Lo que no me interesa para nada es ¿sabes? Escribir 5 o 6 horas diarias todos los días, en plan, No. no, no me veo. Pero vamos, si de aquí sale una novela, oye, pues sí, sí me interesa. No sé, Cuánto llevas ya, más o menos, escrito? unas 30 páginas, una cosa así, Bueno, no, nada, estoy empezando. bueno, pero llevas ya prácticamente un mes liado. Sí, 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 un mes liado y Qué leyendo bueno. cosas, estoy descubriendo autores y una cosa me lleva a la otra. Lo estoy disfrutando mucho, la verdad, lo estoy Y disfrutando está mucho. siendo entonces como la poesía en el sentido de que te apoyas previamente en la lectura. Sí, 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 sí. Una cosa me lleva a la otra. Sí, estoy ahora leyendo obsesivamente a Sebald, por ejemplo, que me parece Este está en maravilloso. anagrama en España, ¿no? Creo, me parece, ¿no? Tú lo estás leyendo en inglés, claro. Estoy leyendo en inglés, sí. Está en New Directions en inglés. Creo que está en anagrama en español, sí. Y me parece muy interesante. No lo he leído, tío. No tengo, vamos, no tengo la menor idea de lo que hace ese hombre, pero... Yo estoy con estos A dos, ver, The Emigrants, ¿no? Los inmigrantes, vale. y Los Anillos de Saturno, que no lo he empezado todavía, pero The Rings of Saturn. O sea, tú vas un poco por ahí, ¿no? Vas un poco por la senda de... Ese es el tipo de novelista que me gusta. O sea, Sebald, Perec, Calvino, no sé, gente así rara. O sea, gente que no, ¿sabes? No me interesa demasiado la trama, los personajes, ¿sabes? Ya, ya. Me gusta la gente que divaga mucho, ¿sabes? Fluir un poco y entrar en el Ahí sí universo del autor. que es así, ¿no? O sea, te empieza a contar historias y al final no sabes quién está hablando ni de quién, pero te engancha, ¿sabes? Qué bueno, Sí, sí, sí. Eso es lo que estoy explorando ahora, la verdad, y me lo estoy pasando súper bien. qué bien. Así que ya veremos qué pasa. Y Eduardo, el último poemario que escribiste, no, Ujú. no vamos a decir el título porque, bueno, por si acaso, esto nos siguen millones de personas en el Rugido del Tigre, entonces puede llegar a todos los jurados de los premios y decir, mira, no, porque ya sabemos quién es el autor de tal. Em, ese poemario, bueno, tú dices que es tu mejor libro, ¿no? Lo Para, consideras? a mí es lo que más me gusta, sí. Yo creo que es el libro más redondo que he escrito. A ver, desde mi punto de vista puedo estar equivocado, no Sí. sé. Eh, Es un poemario muy...
eminentemente diríamos amoroso, ¿no? De amor, un poemario de amor sobre todo, pero es verdad que el inicio vas por otros derroteros. También es un poco Cuaderno de Lucía, pero más o menos llegado a cierto punto empieza a volverse un poemario más amoroso, ¿no? Sí, sí, la parte final sí, sí lo es. Sí, la parte final sí lo es. Sí. Bastante más, ¿no? Y este poemario surge, entiendo que como los anteriores, también apoyándote en lecturas, tal. Sí, 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 igual que todos, la verdad. Eh, ¿Qué te iba a decir? Luis Alberto de Cuenca se ve ahí, pienso, sobre todo Sí. en los temas amorosos Y tienes uno que es un que me recordó muchísimo a Carmelo Iribarren, el, también. el de la Venus. Esa Ah, manera, sí, 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 sí. eso me recordó por la brevedad y por esa estampa. El humor que utilizas también, pero aunque el humor quizá tenga más que ver con Luis Alberto, ¿no? Hay momentos de humor, de caer en lo prosaico, pero con autoconciencia de ello, como lo dices en uno de los poemas, ¿no? ¿No? Sí, sí. Caigo del tópico, ¿no? Me da igual. Y me da igual, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ahora que dices lo de Carmelo Barren, es posible, sí, sí. Ese poema más breve, sobre todo. La eh, Venus de... ¿A ti te gusta su poesía, Eduardo? Sí, sí, me parece muy interesante lo que hacen, sí. Sí. Aquí sí que aquí sí que hay una diferencia tuya entre con Beades, digo. No lo... No, pero claro, a mí me gustaría que tú luego hubo otra persona que a raíz de una charla que teníamos Beades y yo sobre la poesía de Carmelo Iribarren, Ajá, bueno, él dijo que, joder, que tenía un valor, ¿no? Lo que hacía que era interesante, ¿no? sí. Y es que es verdad, hay como hay dos tipos de poetas, básicamente, en general. El poeta que ve que lo que hace Carmelo Iribarren es una tontería, que corta los Ujú, versos, dicen todos lo mismo, ¿no? Corta los versos al tuntún, son ideas ujú, graciosas y sin más, ujú. curioso, y luego están los que incluso poetas que son muy formalistas en el endecasílabos, cabalgamientos, acentos en su sitio, ¿no? Cuatro en Sí. ocho, luego el común en seis, y que ven algo. A mí eh, me gusta, me parece ¿A ti qué te parece? Me gustaría que hiciera una defensa de la poesía de Carmen Iribarren. ¿Tú crees que la cita, o sea defiendo que, perfectamente. Me cuéntame? parece un gran poeta, me parece un gran poeta. Lo que pasa con Carmelo Iribarren, pienso yo, es que repite la fórmula, que Ya. eso es algo, y es un peligro en poesía, pienso. Porque una vez tú aprendes a hacer un poema como a ti te gusta, es muy tentador y muy fácil continuar por esa senda, ¿no? Eh, y entonces, tal vez, no sé, los poemas de Carmelo Ibarren los lees y sabes por dónde va, sabes qué va a hacer, sabes dónde está el giro, sabes dónde está el final, Ya. ¿sabes? Pero con todo y con eso, a mí me parece que tiene mucho interés. O sea, hay poemas suyos que me encantan y que son muy, muy luminosos, muy... eh, creo que está muy bien. Hay otro poeta, joder, soy fatal con los nombres, macho, que es de origen inglés, que escribe realismo Roger sucio, entre Wolf. Roger Wolf. Me gusta mucho Roger Wolf también. Tal vez me gustan más incluso que Carmelo de Barren, aunque me gustan los dos. Creo que hace cosas muy interesantes. Y también es, de nuevo, muy poco académico, muy... Ujú. Hay mucha gente que piensa que lo que escribe es una tontería, tal, pero ahí debajo late un poeta, pienso yo. O sea, yo, ¿sabes? De estos textos que lees y dices, aquí hay un poeta, tío. Pues eso, me pasa con Carmelo y me pasa con Roger Wolf. Pero tú crees que, porque, claro, es complicado verdaderamente hacer un verso libre bueno. O sea, ¿tú crees que, o sea, en el caso de Carmelo Ibarra, ¿tú crees que a veces corta el poema? Y mira que a mí me gusta, pero yo pienso que hay momentos que parece que es como le da... me dijo esta persona que Carmelo Iribarren parecía que hacía como que entendía el poema como una arquitectura, como algo visual que tú tenías que ver. Y es verdad que hay momentos en los que parece que busca más el juego visual de Sí, le doy al enter y pongo esta palabra aquí porque quiero que el lector se fije en esta palabra, luego pongo sí. otra aquí tabulada para el otro lado y se fija en esta otra. Y es verdad que hay momentos en los que el poema se me cae un poco rítmicamente, pero no en lo visual. No sé si tú... Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo.
pero me parece muy, o sea, me parece una técnica tan respetable como cualquier otra. Es Sí, decir, por qué no, ¿sabes? Cortar el verso para que se vea, para enfatizar determinada transición en el poema. Está bien, o sea, el problema es la machaconería, ¿no? El hacer exactamente siempre lo ya. mismo cada poema, ¿sabes? Pero como técnica en sí no me parece criticable en absoluto. No, no A ti sé. te funciona sin duda, ¿no? Como poeta Carmelo Iribarren, Me ¿no? gusta. A mí me gusta, me parece un buen poeta. Yo Sí, creo sí. que hay, al que no le guste Carmelo Iribarren, me refiero, vale, no te gusta, pero decir que, por ejemplo, que no vale para nada, que lo que hace lo hace cualquiera, yo creo que No, eso es de un desconocimiento tremendo, porque, joder, además es que fíjate en las personas que admiran la poesía de Iribarren. Hay que fiarse en eso, o sea, claro, ¿que son idiotas o qué les pasa? claro. O sea, hay gente que verdaderamente vibra con la poesía de Iribarren y gente que escribe un tipo de poesía que los Ujú, detractores de Iribarren entenderían como una poesía que les parece buena, ¿no? ujú. No sé, yo también creo que tiene... A mí es un buen poeta, a mí me gusta mucho leerlo y es una poesía que yo me siento a leerla y que no me pone ningún tipo de barrera, ¿no? O Exacto. sea, yo me siento a tomar un café, lo leo, me leo unos cuantos poemas y, hijo, ay, me siento muy bien, de verdad, es un gustazo, no hay barrera de ningún tipo. Es un amigo que te habla al oído y... Sabe lo que hace, porque no es solo que escriba, digamos, de una manera accesible. Hay mucho detrás, o sea, hay lecturas No, detrás. claro, Hay muchas lecturas detrás, o sea, tú eso lo ves en un poeta y dices, bueno, este tipo ha leído, ¿sabes? hombre, No claro. sé. No, ¿No? Y si te fijas, hay muchos endecasílabos que se le cuelan o que los trocea. Esto le pasa a Roger Wolf, que te hace a lo mejor no, uno de 7 y luego abajo te hace un verso de 5 sí, y dice tú, está todo muy traceadito, pero dice tú, pero esto suena, esto está bien. claro, Y a mí lo que me flipa de Iribarren es la mirada que tiene. Cómo es sobre, en la ciudad, en esa vulgaridad en la que uno vive, cómo ujú, encuentra sí. encuentra una enseñanza en cualquier cosa que observa, que me Sí, una parece... enseñanza moral, ¿no? Hay una cierta moraleja en sus poemas, ¿no? Ese poema del paraguas, ¿no? No sé si Sí, recuerdas que sí, sí, sí. maravilloso, ¿no? Me parece excelente, ¿no? Fijarse en los objetos más cotidianos, ¿no? Y extraer de ahí. Está muy bien, a mí me Sí, gusta. sí. ¿No? Tenía un poema, hay un poema de él que me gusta mucho que es de él observa, ¿no? Mm, Bueno, la voz poética. Observa a una muchacha joven, ¿no? Que está, sí. que la ve nerviosa porque no llega el autobús, ¿no? Y la ve Ajá, pintada, guapa. Y claro, ahí ve el ansia de la juventud por comerse el mundo, por disfrutar, por ver. Y, ay, Dios, qué bueno. Esa es la mirada, tío. Eso es, el tío ve, mm, la ha visto. Está claramente, este poema es un poema totalmente realista. Está basado en algo que él ha visto. Y él ve ahí claro. ve la juventud, lo mejor de la juventud lo ve ahí en ese tembleque que tenía la Claro, chavala, ¿no? claro, A mí claro. me Y eso es parece, poesía, o sea, eso es decir, aparte de la técnica que pueda usar, o sea, esa mirada ya es poesía en sí misma. O sea, eso es la poesía. tal cual. ¿No? Yo creo que podría funcionar muy bien en Estados Unidos, ¿no? La poesía de Carmelo. Funciona. De hecho, en los departamentos de español, quiero decir, se lee, es un tipo Ajá. reconocido, es un Ah, tipo mira, o sea reconocido. que es un poeta que quizás no es, en fin, un superventas, digamos, pero dentro de los que están metidos saben de Iribarren. Sí, 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 sí. Y les Aparte interesa. es un tipo que en Estados Unidos se podría entender muy bien, ¿no? No, no. Es muy Carver, ¿no? Es muy Claro, Raymond es que él Carver. parte, sus referentes son sobre todo, ¿no? Carver Bukowski. Claro, Bukowski, claro. Bueno, Bukowski más en el caso de Roger Wolf, tal vez, ¿no? Sí, Pero Carver, yo creo que es muy sí. Carver. Sí, 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 sí. porque Iribarren es un poeta más o menos tardío, digamos, en publicar, ¿eh? En cuanto a publicación, ¿no? Y él creo que su primer libro es del 93. Y es verdad que ahí el principio es puro Bukowski, porque Mm, ahí es muy parecido a Roger Wolf, pero luego ya entra en una... Él se convierte ya luego como una especie de rosillo del asfalto, que yo lo llamo sí, así. Y un claro, rosillo rockero. ¿cómo? Sí, un rosillo rockero. Sí, 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 sí. No, pero que ya es otra cosa, ¿no? Es un poeta que sabe ver la belleza sabes, bueno, es elegíaco, pero también es hímnico. Claro, eso en Sí. Roger Wolf lo hímnico, yo en Roger Wolf lo veo menos, ¿no?
No, es más de realismo sucio, ¿no? Pero lo que me gusta a mí de Woolf, lo que me gusta de Bukowski, es ese lirismo, ¿no? Debajo de las capas de detritus, de todo, hay un lirismo y una vulnerabilidad Sí, es verdad. muy bonita, muy bonita. A mí Bukowski me gusta mucho también. No sé si a ti te gusta. A mí Eh, Bukowski sí, bueno, a ver, a mí me pasa con Bukowski un poco lo que me pasa con Carmelo, en el sentido de que cuando el poema funciona, funciona muy sí, bien. Es brutal, ¿no? De hecho, tú, a veces se le va, sí, es verdad. claro, porque Igual, claro, yo creo que cuando tú tienes ese tipo de estética, sí, o lo triunfas o te vas al carajo, ¿no? Me da la sensación. No, sí, no, sí. Pero ese poema del Bluebird, ¿no? que Birds of lo Bluebird, citas en uno de tus poemas de... sí lo citan, sí. Ese poema es magnífico, es Es maravilloso. maravilloso. Es maravilloso. Es tan maravilloso que fíjate que incluso gente totalmente insospechada tiene un tatuaje o alguna cosa, o le encanta ese poema, ¿no? Sí. ¿Sabes quién mencionaba ese poema? Creo que, bueno, es un futbolista que jugó en el Valencia. Ah, Mata. mata, ¿Lo has mata. visto en esa entrevista que él Entrevista, sí, 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 sí. Vi la entrevista y lo cita, efectivamente, sí. lo citó ese poema? Lo citaba y digo, ostras. Y Luna Miguel tiene un Ah, tatuaje de, no sé si un pájaro azul o algo así. qué bueno, qué bueno, Es que qué ese poema bueno. es grandioso, o sea, me refiero, cualquier persona que tenga sensibilidad, ese poema le llega. Es una maravilla, es una maravilla. Y eso, perdona, eso llega a todo el mundo. Da igual tu etnia, porque está Correcto. hablando de esa dualidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Esa fachada a veces un poco áspera que podemos presentar, ¿no? Para Sí, defendernos del mundo. Y luego ajá, esa parte claro. más sensible, ¿no? Es magnífico. Y la imagen del pájaro azul es de una delicadeza, de un lirismo, Es de un lirismo brutal, brutal, brutal. una Es muy bonito. sensibilidad, ¿no? El tipo que borracho, duro, ¿no? Maltratador, ¿no? Sí. Pero tiene esa sensibilidad y Mm, es brutal, ¿no? Qué bueno. sí, sí, sí. Bueno, Eduardo, ya llevamos bastante rato. Yo Bueno, pues, simplemente, eh, mm, bueno, me gustaría que me comentaras ahora mismo, pues eso, ¿no? Una cosita ya para cerrar. ujú. ¿Alguna recomendación que quieras hacer de un poeta que has descubierto hace relativamente poco y que te haya gustado de donde quieras? O, o una buena novela ya has recomendado, ¿no? Sin Sí, quererlo, pero hola, bueno. Sebas. Recomendadísimo, Sebas. Mira, yo volvería otra vez, y no es nada nuevo en mí, ¿no? Y ya me conoces, porque hemos hablado de esto. Vicente Andrés Estellés, maravilloso. Qué bueno. Hay que redescubrir a ese hombre, de verdad. Alguien debe traducir a Estellés al castellano, por favor. Te, cu- te, No lo te, estoy haciendo yo, pero alguien, por favor. te, cu- Eh, Te cuento una cosa, ¿sabes que ese libro de Gibra de Maravillas, que tú sí. tradujiste algunos poemas Ajá. de ese libro para Centauro, Ahora sí. lo han traducido, no sé en qué editorial está. ¿Ah, Sí, sí, sí? sí, han traducido el libro y lo ha traducido un tipo que tiene una novela, Paco Sardá se llama. Es verdad, ok. Es un tipo que ha escrito una novela y tal, y él ha traducido a Estellés. Y Sí. échale un ojo, me sorprendió mucho. Curiosamente, tú tradujiste a este poeta, que yo lo Ajá. descubrí, yo tengo, de hecho, aquí el libro de Maravilla, me lo pillé por aquí, no Bueno, sé dónde estará ahora mismo, porque tengo los libros aquí amontonados que no sé ni qué hacer con ajá. ellos. Y poco después vi que en Anáfora, no sé si Ajá. era Rosillo o quién, no me Ajá. acuerdo, tradujo también a Estellés. Y yo digo, ostras, Qué ahora de bueno. repente, Maravilloso. Pues más. qué bueno, Sí, es un grandísimo poeta. Grandísimo poeta. qué Estoy bueno. leyendo, no estoy acabando ahora su poesía completa. En 3 volúmenes, lo escribió una barbaridad. Maravilloso. Qué bueno. Tengo que leer más de él. Yo he leído solo este libro de maravillas que me fascinó. Y tengo que Mm. leer más porque... Lo uf. hice en catalán, o sea, Sí, 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 con sí, en catalán, en catalán. genial, Sí, sí. genial. Es que yo tengo mucho interés por la lengua, ¿no? Me interesa mucho. Es una lengua tan cercana y me da un acceso además a una literatura que es muy rica, muy interesante. Muy El hecho... interesante. La verdad, sobre todo la poesía catalana del siglo XX es muy buena, francamente muy buena. Sí, sí. Sí, ¿qué poetas así te llaman la atención? ¿Cuáles Bueno, recomendarías, por ejemplo? ¿Cuáles te parece que... pues mira, Josep Piera, por ejemplo, que ha fallecido recientemente, poeta valenciano también, excelente, excelente. Eh,
Susana Raffart me parece muy buena también. Susana Raffart. ¿vale? Alex Susana también. Ha muerto hace muy poquito, ¿no? Creo. Murió hace unos años, sí, murió hace unos Este hombre años. también tiene, que esto es una cosa muy curiosa de Diarios. claro, los diarios. En la tradición catalana, en la literatura catalana, se da mucho eso, ¿no? El diarista, ¿no? Claro que es el Claro, gran. claro. Claro, Josep, maravilloso, por supuesto. Qué maravilla, Sí, ¿eh? no, hay calidad, hay calidad. No sé, tal vez una literatura que mira más a Europa, Centro Europa, tal vez, más que la tradición en castellano, no, no sé. Es Sí, interesante, es interesante. qué Sí, bueno. sí. Y valenciano en concreto, Eduardo, tú que eres siendo valenciano, ¿hay algún poeta valenciano que escriba en valenciano que te guste, que te llame la atención? Am, sí, pero no son súper jóvenes, ¿no? Quiero decir, Ya, Josep Piera me gusta cómo escribe. Àngels Gregori también. que no es eh, prima tuya ni hermana ni nada, ¿no? nada, nada ni nada, ¿no? Muy maja, ¿no? Nos conocemos. Ujú. Me gusta cómo escribe también. Muy Muy, anglosajona, ¿no? Su poesía muy... muy anglosajona, muy americana. Sí, Muy americana. Sí, 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 sí. me gustó, ¿eh? Ella colaboró, tú me la... Bueno, Ujú. nos la recomendaste y demás y publicó algún poema. ¿Lo tradujiste tú los poemas? Creo que los traduje yo, ¿Los sí, sí, tradujiste? sí. Vale, Los vale, es traduje que yo. ya llevamos unos pocos de números, parece que no, pero llevamos de Centauro unos cuantos y ya me lío con con lo que pasó, con lo que... Sí, sí, los tradujiste tú. Oye, Los traduje. de verdad te lo digo ahora, invitadísimo. Si quieres, en el próximo número me encantaría que lo que te apetezca traducir, si te apetece, me encantaría, lo que quieras. Tengo muchas ganas, me parece que haces una aportación en Centauro que a mí me encantan, de verdad, ¿eh? Y sé que a la gente también, ¿eh? Yo encantado. La Lo verdad es que que quieras, vamos, traducir lo que te apetezca. Si tiene, ahora mismo yo sé que estás metido en la novela, Sí, sí. pero yo encantado. Ahí te lo dejo. Vale, vale, pues recojo el guante. Estupendo. Pues Eduardo, tío, un abrazo. Me ha sido una charla estupenda. Me parece que has dicho cosas muy interesantes. Me lo paso muy bien, me lo paso muy bien. Qué bueno. Ah, ya Pues hablamos, tío. Chao, hablamos, chao. tío. Hasta luego. Nos Chao. vemos en un próximo episodio del El rugido del tigre. Hasta luego. Ahí, a ver. Ahí estamos. Uy, espera que no. Pues esto lo voy a dejar así. Es que no se ha detenido la grabación. Ay, espera. Me cago en la leche.